vemos arriba del todo, donde vamos a ir, ahí arriba en el mirador, los pinos que vemos, que son los pinos oscuros, eso es el pino negro, Pinus uncinata, ¿vale? El Pinus uncinata es el bosque más alto que vamos a encontrar, está en el límite de la vegetación boscosa, ¿vale? Lo que es el timberline, ¿vale? Por debajo del Pinus uncinata empiezan a aparecer árboles que tienen una coloración marrón. Esa coloración marrón es de las hayas. Esos son ya las hayas, ¿vale? Automáticamente por debajo del bosque de Pinus uncinata aparecen los hayedos y los abetales. Entonces, entre medio de esos hayedos, entre medio de esa vegetación marrón, vemos algunas coníferas muy oscuras. Esos son abetos, ¿vale? Porque aquí aparecen los hayedoabetales, que los vamos a explicar también. Luego de los hayedoabetales seguimos bajando y ya empiezan bosques mixtos, donde empiezan a entrar el Pinus silvestris, que tiene un color más claro, ¿vale? Por ejemplo, pues esto que tenemos aquí a nuestra izquierda, esto de aquí delante es Pinus silvestris, ¿vale? Y entre medio de Pinus silvestris, si os fijáis, aparecen como otras coníferas más negras, que son los abetos. Y luego esos verdes que están entremezclados con los marrones de las hayas son robles, es Quercus pubescens. ¿Vale? Entonces lo chulo del otoño es que podemos ver todas las especies y su gradación altitudinal, lo cual es bastante interesante, ¿vale? Vamos a ir visitando los bosques, vamos a ir explicando los árboles y vamos a ir viendo por qué aparecen unos bosques o por qué aparecen otros bosques, ¿vale? Aquí tenemos, aquí estamos a una altitud de unos 1300 metros sobre el nivel del mar. Y aquí es donde comienza los pisos bioclimáticos térmicos. Aquí son el colino, que no lo tenemos el colino porque es más térmico, está en las zonas de costa. Luego aparece el montano, el subalpino y el alpino, ¿vale? Por lo que nosotros vamos a recorrer, porque luego los pisos se subdividen, ahora estamos en el montano, el dominio del haya y el abeto es el altimontano y el dominio del pino negro es el subalpino, de tal manera que en la subida que vamos a hacer a la senda de los cazadores, vamos a atravesar es el piso altimontano, que es dominio de haya y abeto, y nos volcaremos en el subalpino, que es el dominio del Pinus uncinata, ¿vale? Mañana haremos otras excursiones más por zonas más bajas, porque además dan más frío, y lo que visitaremos será montano y submontano, que es dominio del roble y del Pinus silvestris. Por lo tanto, hoy los dominios son haya, abeto y Pinus uncinata, si llegamos arriba del todo. Y mañana veremos más roble, que por la carretera subiendo se veían roble y Pinus silvestris. Y ese sería un poco el encuadre térmico, ¿vale? Hoy casi lo más importante es el pino subalpino, o sea, el piso subalpino, ¿vale? Para ver la zona de los Pinus uncinata, porque realmente es la zona, digamos, que vais a poder ver en esta zona. Si vais a Lledos, en la zona de Irati, en la zona de Navarra, no sé si habéis estado por esta zona, allí realmente los hayedos, si os acordáis, terminan justo donde termina el límite del bosque. Es decir, no hay una transición entre el límite del bosque y la zona de los pastizales donde ya no pueden crecer los árboles. Desaparece ese piso subalpino. Ese piso subalpino viene condicionado por la continentalidad. Realmente, por un lado está el limitante de cuánto duran las nieves en invierno, que sería lo que está limitando el crecimiento de los árboles en la zona alpina, realmente, y luego está la humedad, que en la zona, por ejemplo, de los hayedos de Navarra son mucho más húmedos. Bueno, están celebrando el centenario en el Parque Nacional de Ordesa, ¿vale? El parque se declaró en 1918, ¿vale? Por lo tanto hace ahora 100 años, y fue el segundo parque nacional protegido en España. Primero fue Covadonga y a los pocos años ¿vale? La declaración de parque supuso un cambio muy fuerte en toda la zona, ¿vale? Esta zona era una zona extractiva para madera, y luego era un coto de caza para gente de bastante dinero, sobre todo franceses que venían a cazar, ¿vale? Con el cambio de usos que se propuso con el Parque Nacional, la gente al principio en los valles no estaban muy de acuerdo, porque bueno, los franceses dejaban algo de dinero, pero al poco tiempo se vio que el modelo funcionaba muy bien y empezaron a haber muchas visitas, y es un parque que recibe millones de visitas. Fijaos que hoy la previsión es de nieve y el parking abajo en la pradera está a tope, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un recorrido histórico de 100 años de conservación, eso es mucho, ¿vale? Por lo tanto, la vegetación que estamos viendo expresa prácticamente la vegetación potencial del territorio. O sea, realmente estamos en una zona donde no en todos los enclaves tenemos los bosques primarios o los bosques potenciales, pero estamos llegando a esos bosques potenciales.
Eso supone que es un reservorio de la biodiversidad muy importante y tenemos miles de especies de plantas, miles de especies faunísticas, ¿vale? Con una elevada biodiversidad. Tenemos quebrantahuesos, tenemos treparriscos, tenemos, bueno, al butardo ya llegaron tarde, ese se extinguió. Tenemos mirlos de agua, hay un montón de especies de fauna muy interesantes, ¿vale? También tenemos la flor de las nieves, la Edelweiss, tenemos la oreja de oso, ¿vale? La Ramonda miconi, tenemos un montón de endemismos interesantes, ¿vale? Por lo tanto, los bosques que vamos a observar son los bosques potenciales, la mayoría de ellos. Otros están en transición, por ejemplo, en esa ladera que vemos enfrente, que es ladera sur, ¿vale? Vemos que es un hayedo que está mezclado con Pinus silvestris. El pinus que vemos es Pinus silvestris. Y las manchas marrones y un poquito verdosas, esos son hayas. Entonces, esa zona, aún después de los 100 años, aún como es una zona más seca de ladera sur, se está cambiando el bosque de un bosque de Pinus silvestris a un bosque de hayas, que es lo que le corresponde. Las zonas más altas, donde ya nos metemos más en el valle y que fueron menos explotadas para la extracción porque las carreteras no llegaban, costaba más llevarse los ríos, ya expresan ese hayedo potencial donde vemos esa mancha marrón claramente de ese bosque potencial. En la parte de arriba, vamos a ir por esa senda de ahí, tenemos el bosque de Pinus uncinata, hemos cambiado de piso, estamos en el piso subalpino y la vegetación potencial es Pinus uncinata. Y vamos a transitar por ese bosque de Pinus uncinata que está manchado de caducifolios. Siempre esos bosques van a estar manchados de caducifolios y lo que vemos en amarillo pues pueden ser abedules, pueden ser cervales, ¿qué más pueden ser? O pueden ser arces, sí, arces también. Naranjita, el arce rojo totalmente, bueno, empezaba en amarillo y luego brilla el rojo. Fresnos, Claramente, se ven los abedules muy amarillo clarito. Yo diría Los eso sí que era robles están ahí en verde clarito, he visto no sé si algunos, se ven ahí. David, Vale, fresnos no hay. en los pinos, por ejemplo, sí que se distingue un poco el color entre el pino silvestre, que serían los que son de un color más ceniciento, y Color el pino ceniciento. negro, que es más oscuro y menos ceniciento, en la parte más alta. ¿Vale? Hay una banda en que están un poco más mezclados, la parte de abajo es de silvestris y la parte de arriba de pinus uncinata. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, cuando estudiamos la vegetación, cuando estudiamos el paisaje vegetal, introducimos varias cosas, varios escenarios. Uno es el bioclimático, lo hemos dicho colino, montano, subalpino y alpino. Ahora estamos en el altimontano subalpino, ¿vale? Y luego el ombroclima. El ombroclima en Alicante es semiárido, en Valencia es seco, subhúmedo y aquí el ombroclima es húmedo hiperhúmedo. Húmedo hiperhúmedo significa que tenemos precipitaciones de 800, 1000, 1100, 1200 milímetros de precipitación anual. Y además no tenemos sequía estival, por lo tanto no es un clima mediterráneo, es un clima templado, ¿vale? Porque las tormentas estivales y la nieve que cae en el invierno hace que el verano no haya una sequía como hay en el Mediterráneo. Por lo tanto, estamos en el subalpino y en un hombrotipo hiperhúmedo, ¿vale? Y luego siempre es interesante el escenario geológico edáfico, que cuesta un poco más, pero los suelos y las rocas, pues es interesante conocerlas porque nos dan mucha información sobre el paisaje. La geomorfología del Pirineo es muy sencilla de entender. La geomorfología del Pirineo depende de dos procesos de orogénesis. Una primera orogénesis que es muy antigua, que ocurrió en el Primario, que se llama orogénesis ercínica, ¿vale? Que fue hace unos 300 millones de años. Durante esa primera orogénesis fue una orogénesis con mucho magma, entonces se formaron rocas muy duras. Las rocas magmáticas, que son las plutónicas, son las más duras, que son los granitos. Entonces tuvimos una formación de granitos. Al lado de las rocas plutónicas aparecen las rocas metamórficas, que son las que están en contacto con el magma y por temperatura y presión se transforman, ¿vale? Y entonces hubo una transformación de rocas y aparecieron mármoles, las calizas que estaban en contacto con el magma se transformaron en mármoles. Las areniscas, que son de tipo silicio, que estaban en contacto con el magma, se transformaron en cuarcitas y las arcillas se transformaron en pizarras. De tal manera que en el centro tenemos las rocas más duras, que son granitos. Al lado de los granitos volvemos a tener rocas duras, no tan duras, que son los mármoles, las cuarcitas y las pizarras. Y luego de ese manto vienen las rocas sedimentarias, que son las más blandas, que son las calizas, los ródenos, las areniscas y las arcillas, las rocas que provienen de arcilla. Eso fue la primera orogénesis.
hace muchos millones de años, 300 millones de años. Y luego vino una orogénesis más reciente, que es la orogénesis alpina. En la orogénesis alpina lo que pasa es que se mueve la placa africana y la placa ibérica se mueven hacia el norte y la placa asiática y europea se mueven hacia el sur. Las dos placas se montan y empiezan a haber unas elevaciones, unos pliegues tremendos, sobre todo de todas las rocas sedimentarias que se alzan. Entonces hay un alzamiento y en ese alzamiento pues al final queda lo que vemos, que se puede sintetizar de la siguiente manera: el Pirineo axial, que es el eje central del Pirineo, las rocas más duras, los cuarcitos, los granitos, los mármoles y las eso. Y luego tenemos rocas que se pliegaron, que eran calizas, ¿vale? Después del Pirineo axial tenemos lo que se llaman sierras interiores. Esto de aquí forma parte de las sierras interiores, ¿vale? Y son sierras de tipo calizo, ¿vale? Monte Perdido, que lo tenemos aquí al fondo, que tiene más de 3.000 metros, forma parte de esos plegamientos de rocas calizas. Monte Perdido es la montaña europea más alta de toda Europa de roca caliza. Tú vas a la cumbre de Monte Perdido, te pones a buscar y encuentras conchas marinas a 3.000 metros, ¿vale? Y eso es debido a los plegamientos. Monte Perdido es un plegamiento que pasó por encima de lo más duro, es decir, los plegamientos son tan complejos que normalmente lo más duro está arriba y luego están las calizas y tal, pero a veces la caliza pasa por arriba de ¿vale? Y luego de las sierras interiores tenemos las sierras exteriores, ¿vale? Que son Guara, por ejemplo, que vuelve a ser caliza, ¿vale? Y luego de las sierras exteriores ya tenemos lo que se denomina el pie de monte, las sierras exteriores, el Somontano, ¿vale? Todo eso se formó antes de las glaciaciones. En el Somontano habéis estado en Riglos, Guara. Allí tenemos, los Riglos son como unos pivotes así grandes, todo lleno de bolos de conglomerado, ¿vale? Y es muy curioso porque en esos conglomerados encontramos, son bolos redondos, ¿vale? Y encontramos bolos de granito, bolos de mármol, bolos de cuarcita y bolos de caliza, ¿vale? Esto lo que pasó es que durante la glaciación se erosionó, habían grandes ríos, todos los glaciares rascaron las rocas de los Pirineos, esas rocas fueron transportadas por los ríos y fueron depositados detrás de la cordillera, en el Somontano. Allí se depositaron en lagos interiores, ¿vale? Entonces teníamos, los ríos llevan limos, arcillas y bolos. Todo eso se fue sedimentando, se formó un amasijo allí de arcillas y de limos y de bolos, y luego eso, cuando el clima volvió a ser más cálido y se secó, pues aparecieron esos Riglos que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, Somontano, sierras exteriores de Guara, sierras interiores como Monte Perdido, Tendeñera o Partacúa, y el eje axial, que es el más duro del todo, ¿vale? Entre el eje axial y las sierras interiores se formaron unas colinas que se denominan flis, ¿vale? Y el flis lo vemos por la carretera todo el rato, la carretera de ida y de venida lo vemos. Si lo veis, los taludes se ven como unas planchas así horizontales, que es una roca horizontal, luego arcilla, luego otra roca horizontal, ¿vale? Pues a eso se le denomina flis y es un material que une el Pirineo axial con las sierras interiores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo eso condiciona el suelo. La parte más dura, que son las cuarcitas y los mármoles, son impermeables y ahí tenemos ibones. Es una zona donde se forman más ibones y los suelos que se forman son suelos ácidos. Mientras que las sierras interiores, que son calizas, lo que tenemos son más permeables, no se forman ibones con tanta facilidad y lo que tenemos son karst. Se forman karst, se pierde el suelo por castificación, como en la Mesa de los Tres Reyes, y entonces, claro, tenemos suelos silíceos y ibones en las zonas más duras y tenemos suelos más básicos o neutros en las zonas de sierras interiores que provienen de las calizas. De hecho, es lo que vamos a ver aquí. En toda esta zona, todo este valle, lo que vamos a ver sobre todo son las calizas. Son grandes masas de caliza. Todo el valle realmente está excavado en la caliza por un glaciar en la época glacial. Se ve todo el valle en U, luego un poco más adelante se verá mucho mejor. Entonces un valle en U con las paredes a los dos lados. El glaciar, lo podéis imaginar, que llegaba hasta la altura justamente donde se ve que caen las cascadas. De hecho, se ven pequeños valles en U montados, que se llaman valles en cabalgamiento, que realmente hay entraba otro glaciar que entraba sobre el glaciar grande, es decir, el hielo llegaba hasta ahí y se puede intuir cómo iban toda la masa de hielo
cayendo hacia El cambio abajo. climático. Pero toda esta zona van a ser calizas. Eso significa que vamos a ver muy pocos arroyos, no vamos a encontrar casi agua porque el agua se filtra. Si esto fuera una zona de granito, al revés, estaría todo lleno, surcado de arroyos, de charcos por todos lados, tal, y más en un día que ha estado lloviendo y de tal, o sea que eso sería mucho más húmedo en superficie. Las calizas lo que tienen mucho agua, al revés, por la parte baja, pues se cuela todo y luego donde sale, claro, salen fuentes, salen muchas más fuentes en las partes bajas. ¿Vale? Por la caliza, pero va todo por debajo de la roca porque es muy porosa. Ahí es donde se encuentran todas las cuevas y todo el este. Aquí vemos muy bien también la diferencia entre cara norte y cara sur. Por lo mismo, en la cara sur, donde pega el sol, las condiciones de la caliza hace que sean mucho más séricas que si estuviéramos en una zona granítica. Entonces entran bastantes elementos más séricos que lo que tocaría en esta zona, como pueden ser los robles. El roble pubescente aquí, bueno, está indicando que en las zonas de salientes de esa ladera sur, justamente son más secas. Entonces está sustituyendo a la haya en esas zonas. El verde clarito. ¿Y el roble compite mejor que el pino silvestre? En esta zona en concreto sí. Vale, en otras zonas puede ser que no. Claro, o sea que eso ya ahí entran en... Las calizas aquí tenemos de dos tipos. Las calizas más antiguas son más duras porque corresponden a la primera orogénesis. ¿Vale? Entonces todas... Sí, si os caéis, caeros para arriba. Que se cae Paco. Lo he intentado. Abajo la cosa... No sé cuánta gente cuida, Bueno, seguro, el árbol que Llegar vemos al es un parking. serval, el Sorbus acuparia. El serval, nombre vulgar le podemos llamar también de los cazadores. Está en la senda de los cazadores, vete a saber. ¿Vale? Y viene a enriquecer un poco el bosque de pino negro, de Pinus ulcinata. ¿Vale? El bosque de pino negro es un bosque limítrofe o finícola. ¿Vale? Si no hay una limitación ambiental, la naturaleza va a dar bosques. ¿Vale? Tenemos bosques en casi todos los sitios. Pero cuando las cosas se ponen mal, cuando hay demasiado frío o demasiada aridez, entonces los bosques van desapareciendo, dejan paso a matorrales, pastizales y luego ya desiertos. Pueden ser desiertos helados o pueden ser desiertos secos, por ejemplo, taiga, tundra y después de la tundra los desiertos helados, ¿no? Y en la zona tropical pues pasaría lo mismo, tenemos selvas, bosques tropicales, luego tenemos la sabana de gramíneas y los desiertos de captáceas. Es decir, que siempre que podamos tener un bosque, aparecerá un bosque. Pero si hay demasiado frío o hay demasiada sequedad, los árboles empiezan a hacer crisis, empiezan a no poder soportar esas condiciones y aparecen otras formaciones. En el límite entre el bosque y las formaciones arbustivas aparecen lo que conocemos como bosques limítrofes o bosques finícolas, que están en ese cotono, ¿vale? Normalmente los bosques limítrofes son bosques abiertos, como este. Bosque abierto quiere decir que las copas no se tocan entre ellas, las condiciones son tan duras que los árboles se tienen que dejar espacio para aprovechar bien la humedad o para aprovechar bien el calor, ¿vale? Por lo tanto, el bosque de Pinus ulcinatia es uno de esos bosques finícolas, y por lo tanto va a ser un bosque luminoso, donde a veces hay claros como en el que que estamos, a veces se cierran, ¿vale? Y van alternándose en función de las condiciones, ¿vale? El Pinus ulcinata es el dominador del piso subalpino, es la planta que mejor resiste el frío, mejor que ninguna otra, y lo hace no solo en los Pirineos, sino también en los Alpes. Se llama Pinus ulcinata, también se llama Pinus mugo, subespecie ulcinata, y en los Alpes tenemos el Pinus mugo, subespecie mugo, por lo tanto son la misma especie, ¿vale? Fijaros que en esas zonas son rastreros. En esas zonas son más no bajitos. son árboles, ahí son árboles rastreros que además pasan el invierno protegidos debajo de la nieve. ¿Aguantan tanto ácidos y básicos los suelos? sí, de todas maneras, con esta climatología hiperhúmedo, los suelos básicos se suelen lavar. Entonces solemos hablar de suelos neutros o ácidos. Y el Pinus ulcinata va tanto sobre Nosotros suelos es que en neutros el como Alpes no suelos llegamos tan El alto. hecho de que sean bosques abiertos también nos está indicando dónde se está produciendo, digamos, la competencia entre individuos de la misma Eso fue lo especie. más alto. Si la competencia fuera por la luz, lógicamente serían copas cerradas, que es lo que pasa en el resto de bosques. En este caso la competencia va a ser más bajo tierra. Es decir, que realmente la separación entre los árboles, digamos unos árboles pegándose con otros, no se está produciendo por encima del suelo, sino que se está produciendo debajo del suelo. Es decir, cada pino va a necesitar mucho más espacio de raíces, tanto para agua como posiblemente para nutrientes, ¿vale? En estas zonas tan lavadas, que es lo que está haciendo que estén separados unos de otros, y los que no están muy separados estarían sufriendo probablemente los dos el hecho de estar juntos por falta de
En este caso no sé si es de nutrientes o de agua, pero está claro que es por debajo del suelo y por eso están por encima del suelo tan separados. Sí. Fijaros que el Pinus uncinata domina en el subalpino y en cuanto bajamos 100 o 200 metros aparecen abetos y hayas. Los abetos y los hayas son árboles salvajes, o sea, hacen 35 metros de alto, hacen unos bosques tremendos, ¿vale? Entonces el Pinus uncinata se protege en lo más frío y se protege de esos otros árboles que compiten muy bien, ¿vale? El hayedo y el abeto y el haya son probablemente de las especies que más sombra hacen de todas las que tenemos por aquí. Es decir, los bosques más oscuros que nos vamos a encontrar van a ser los abetales y los hayedos. Por lo tanto, debajo de un abetal o de un hayedo, lo normal es que no haya casi nada de vegetación. Debajo del hayedo todavía, como el hayedo tira la hoja en invierno, en primavera todavía podemos tener plantas de bulbo o plantas que aguantan durante todo el año casi sin hojas y que aguantan, cuando hacen la fotosíntesis es en primavera antes de que las hayas realmente hayan echado las flores. Debajo del abetal ni eso. Entre estas dos especies, que son las más umbrófilas, debajo de las hayas salen mucho mejor las plántulas de los abetos y debajo de los abetos salen mucho mejor las plántulas de las hayas. Realmente es normal que que las plantas de la misma especie se hagan más competencia entre ellas que de especies distintas. Entonces, y ese es un caso típico de climas dinámico. Entonces, la situación climas en los hayedoabetales tendríamos un hayedo, debajo del hayedo realmente las plántulas que crecerían serían las de los abetos en el momento en que hubiera algún claro, cayera algún haya grande o tal, lo que empezaría a ver sería un abetal debajo del hayedo. Cuando las hayas cayeran, que tendríamos el abetal, debajo del abetal tendríamos las plántulas de las hayas, que realmente el sotobosque iría siendo de hayas debajo del abetal, y cuando ya se murieran de viejo los abetos, entonces tendríamos otra vez otro hayedo. Entonces sería un clima más dinámico, iríamos cambiando de hayedo a abetal, que realmente no es que sea de una masa monoespecífica de hayas a una masa monoespecífica de hayedo, de abetos, y al revés, sino que vamos viendo son rodales de hayas con abetos debajo, rodales de abetos con hayas debajo, y cómo va cambiando, digamos, la estructura del bosque, que le da mucha más diversidad. Un proceso como ese, pero mucho más acusado, es el que se da realmente en los bosques tropicales. Es decir, en un bosque tropical es muy raro encontrar masas monoespecíficas de una sola especie. Realmente debajo de cada una de las especies crecen mucho mejor casi el resto de especies, con lo cual lo que vamos teniendo es que es muy difícil. Tú tienes un árbol de una especie y el siguiente árbol de la misma especie igual lo tienes a 1 kilómetro, o a veces aparecen en rodales, pero nunca monoespecíficos, siempre con muchas más especies entre ellas, y en realidad los climas en esos casos son mucho más dinámicos y mucho más difíciles, digamos, de entender, porque son muchas especies, digamos, todas con todas. Aquí tendríamos un ejemplo con el hayedo abetal, digamos, de clima dinámico para entender un poco esa situación solo con dos especies. El sotobosque del pinar de pino negro es esto, que es un rododendron, una azalea, ¿vale? Que es el Rhododendron ferrugineum. ¿Qué familia es una ericácea. Ah, es una ericácea. Es una ericácea, ¿vale? Y es muy fácil de diferenciar porque cogéis la hoja, le dais la vuelta y tiene como algo erroso, ¿no? Como si estuviese oxidado. Y eso es característico del Rhododendron ferrugineum. Otro sotobosque que se forma con el Rhododendron en el pinar de Pinus uncinata son los arándanos, el Vaccinium myrtillus, ¿vale? De tal manera que solemos encontrar muchas ericáceas en estos bosques tan fríos, ¿vale? Eso es lo que conocemos como ericáceas boreoalpinas, ¿vale? La zona de tundra, por ejemplo, también lo que dominan, las plantas que dominan son ericáceas boreoalpinas, ¿vale? Estas ericáceas dan muchas bayitas y esas bayas son buenas para un montón de especies interesantes, como por ejemplo el urogallo y muchas otras especies, ¿vale? El Pinus uncinata en este parque natural está muy bien conservado, porque además la orografía es muy abrupta, pero en muchas otras partes del Pirineo lo que pasa con el Pinus uncinata es que se elimina para favorecer los pastos, ¿vale? El Pinus uncinata, el bosque de Pinus uncinata, como abre claros y cierra, está combinado con pastizales. Algunos pastizales son higrófitos, pastizales húmedos del Nardium, que eso ya lo hemos explicado, de la Nardetalia, o pastizales de festucas como estos. Entonces, pues la gente de los pueblos evidentemente eliminan los bosques de Pinus uncinata y tenemos mucha mayor superficie de pastizal, ¿vale? Si esa eliminación se realiza en cara sur y zonas con poco suelo, pues es muy difícil que el bosque vuelva a entrar, ¿vale? En las caras norte sí que entra con un poquito mayor de facilidad. Entonces, claro, no se sabe muy bien dónde están los límites
altitudinales del Pinus incinata porque ha sido muy modificado por el hombre. Ordesa es una excepción porque también con estas pendientes tan salvajes el hombre no viene aquí a talar el bosque, pero en los relieves un poquito más suaves, pues la altitud del bosque está completamente alterada. Vale. En Ordesa la duda estaría si en la zona alta llana, por ejemplo, si ahí podría entrar, hasta dónde podría llegar a entrar el pino o no. Ahí sí que tendríamos la duda. Está claro, en todas estas zonas de ladera el que no ha entrado es a pastorear el hombre ni el ganado, pero en todas las zonas llanas de arriba, que sí que hay ganado, justamente sí que están todos los pastizales de verano, todas las vacas las suben arriba y está lleno de vacas en verano y en invierno las vuelven a bajar. ¿Vale? Entonces ahí sí, lógicamente, hasta dónde pudieran haber llegado los pinos o hasta dónde podrían estar, pues bueno, es un poco una incógnita porque no, ahora mismo no hay. Han hecho estudios y casi se pueden aplicar las matemáticas a los bosques, que eso es muy divertido. El Pinus incinata necesita al menos 3 meses y medio de periodo vegetativo, es decir, con temperaturas superiores a 10 grados centígrados. ¿Vale? Y eso lo marca la isoterma de 3 grados centígrados. La isoterma es la línea de igual temperatura media anual de 3 grados centígrados. Entonces se supone que el límite del subalpino, es decir, el límite del bosque de Pinus incinata, coincide con la línea isoterma de 3 grados centígrados, que es 2.400 metros de altitud. ¿Vale? Entonces, bueno, hay varias gente estudiando un poco eso y se supone que el límite potencial de Pinus incinata estaría alrededor de los 2.300, 2.400 metros de altitud. Que pilla justito. Que pilla justito entre el límite. La zona llana alta es justo ahí. Justo ahí. El Pinus incinata aquí, ¿por qué no toma aporte rastrero en las zonas altas? Porque las condiciones no son tan duras como allá. Las condiciones sobre todo no son tan frías en invierno. En las zonas donde, digamos, se han convertido en especies rastreras, las condiciones en invierno son mucho más frías. Collado, ¿Vale? De menos muchos grados en invierno. Entonces lo que hace es aguantar debajo de la nieve, protegido por la nieve. Si no, probablemente, si no hubiera nieve, o sea, si se hiciera un clima más seco y no tuvieran esa capa de nieve, de hecho la altura que llegan a alcanzar el Pinus mugo en la zona donde está, depende de qué altura alcance la nieve en esos sitios. O sea, si la nieve alcanza 2 metros, los pinos son de 2 metros. Luego en verano, si la nieve alcanza 3, pues los pinos son de 3. Si es 1 metro, pues 1 metro. Es decir, aguanta hasta donde esté la nieve. Toda la parte del pino que en invierno quede por encima de la nieve, se poda. Digamos, nunca llega a sobrepasar, sobre todo porque las condiciones son mucho más duras. Si aquí las condiciones en invierno tuviéramos menos 30, menos 40 grados o tuviéramos condiciones mucho más duras, probablemente estos pinos también serían rastreros. De todas maneras, el precio de ser la planta dominante en la zona más dura es muy elevado. Hay muchos pinos muertos y a medida que vayamos recorriendo hay zonas y rodales donde tienes 4, 5, 6 pies completamente muertos. O sea, es un bosque muy dinámico porque al final las condiciones son muy duras y el precio que está pagando el pino por estar solo, sin abetos y sin hayas, es que muchos individuos no consiguen sobrevivir. Entonces, y las avalanchas, los aludes, todo ¿vale? Y lo que sí que pasa también es que en estas zonas aguantan más tiempo muertos, yo creo, ¿no? Las condiciones tan duras de frío, de sequía, en verano, hace que aguanten mucho más tiempo. Luego hay mucha mortalidad por rayos también. En esta zona veréis muchos pinos muertos por rayos. Están en las zonas justo más altas, los árboles más altos, en una zona así puntiagudos. El bosque de Pinus incinata que hemos atravesado, pues es uno de los bosques de Pinus incinata mejor conservados de los Pirineos, ¿vale? Hay que apreciarlo ahí porque realmente es un bosque que en este estadio es difícil de encontrar, ¿vale? Las especies que aparecen acompañando al Pinus incinata de caducifolios que hemos visto son los servales, que son estos más rojitos con la hoja compuesta, y que está el Sorbus aucuparia y el Sorbus aria. Esos dos servales están acompañando al Pinus incinata, ¿vale? Y otra de las plantas que aparece, que este es su lugar, es el abedul. ¿Vale? Esto es un abedul, es el Betula. Tenemos dos especies, Betula péndula y Betula alba. ¿Vale? El Betula péndula y el Betula alba son bastante difíciles de diferenciar, sobre todo porque además generan híbridos entre ellos, generan muchas formas intermedias. Entonces, bueno, en general, si tiene las hojas, las ramas, al final de las ramas las tiene como colgantes, el Betula péndula, y si tiene las ramas un poco más horizontales, pues es el Betula alba. ¿Vale? La diferencia luego está en las yemas, pero bueno, hay híbridos y puede ser relativamente difícil de diferenciar. ¿Vale? Yo diría que este es el Betula
péndula, pero tendría que mirar las yemas, ver si tienen pelos o no tienen pelos las yemas, ¿vale? El Betula alba también se le llama Betula pubescens, eso quiere decir que las yemas y las ramillas jóvenes tienen pelos. Betula pubescens o Betula alba, ¿vale? El Betula, el abedul es una planta que le encanta el frío, hoy está contenta de la nevada, ¿vale? Es una planta articoalpina, ¿vale? Para enfrentarse al frío hay dos estrategias. La estrategia de las coníferas, que tienen hoja todo el año, ¿vale? Y esa estrategia lo que hace es que un abeto, por ejemplo, pues aunque estemos cerca del invierno, si sale un día soleado y le calienta la hoja lo suficiente, por encima de 0 grados centígrados, realiza la fotosíntesis. De tal manera que una conífera puede realizar la fotosíntesis prácticamente a lo largo de todo el año porque mantiene la hoja. Eso sí, de una manera muy poco eficiente. Hace la fotosíntesis de manera poco eficiente. Y la otra estrategia es la del plano caducifolio. Bueno, cuando viene el frío, tiro la hoja, me quedo dormido y cuando venga la primavera ya vuelvo a salir. Entonces esas dos estrategias sirven para enfrentarse al frío. ¿Qué pasa? Que el plano caducifolio, cuando el periodo vegetativo se va que es el verano, se va haciendo cada vez más pequeño, es decir, tenemos menos meses de verano, el caducifolio lo tiene complicado porque tiene que brotar, sacar la hoja, realizar la fotosíntesis, florecer, no sé qué tal, y luego ponerse a dormir. Entonces, latitudinalmente, cuando nos vamos hacia el polo norte, tenemos bosques plano caducifolios, pero cuando empieza el frío de verdad, esa estrategia empieza a fallar y es sustituida por la taiga de coníferas. Bosque plano caducifolio y al final tenemos taiga. Pues bien, el abedul, que tiene una estrategia plano caducifolia, persigue a la taiga, se mete dentro de los bosques de coníferas. Incluso cuando la taiga empieza a hacer demasiado frío y pasamos a la tundra, los abedules siguen estando allí. Es decir, que en los ecotonos entre taiga y tundra tenemos formaciones de abedules arbustivos o abedules enanos. Eso lo que nos está diciendo es que, a pesar de ser una planta caducifolia, le encanta el frío porque lucha con las coníferas en pleno frío, y lo que hace es que tiene un metabolismo muy activo. Es decir, en 2 meses que le des de verano, ella saca la hoja, realiza la fotosíntesis, florece y se prepara para dormir. Entonces, ese es el temperamento de la planta, ¿vale? Entonces, siempre que estudiamos especies, lo primero es identificarlas, Betula péndula o Betula alba, tenemos que saber cómo se identifican, la hoja deltoide, y luego saber el temperamento, que es como las personas, la personalidad de la especie. Para conocer el temperamento de la especie, lo ideal es conocer su área de distribución. Si sabemos en qué lugares aparece de forma natural, sabemos qué temperamento tiene. Entonces el abedul pues es una planta que gusta mucho el frío, de metabolismo muy activo, muy rápido, y que por lo tanto aparece en ecosistemas o muy fríos o muy inestables, muy dinámicos. Aquí, por ejemplo, tenemos derrubios de ladera, tenemos pequeños Pinus uncinatas que son muy jóvenes porque esto ha sufrido avalanchas que vienen de la parte de arriba, y este es un espacio ideal para el abedul, ¿vale? Porque en ecosistemas que varían tanto, ecosistemas tan dinámicos, pues una planta que crece tan rápido le va muy bien, ¿vale? Este abedul fue arrastrado por una luz, cayó y luego volvió a brotar hacia arriba. Tienen esa capacidad, tienen una madera muy flexible que cuando pase a la luz flexiona, a veces rompen y a veces no rompen, pero luego en primavera vuelven a brotar, ¿vale? La corteza abedul es blanquísima y se conoce como librum, ¿vale? Y se utilizaba antiguamente como pergaminos para escribir allí las historias. Los vikingos utilizaban mucho la madera de abedul para las embarcaciones, ¿vale? Porque es resistente al agua, y la corteza del abedul fue utilizada por los vikingos. Bueno, eso dice la leyenda, no sé si alguien ha visto la serie, que hay 7 pergaminos de abedul en los cuales está escrita las mayores hazañas de pues. ¿Vale? Por el tanto, el abedul siempre nos va a marcar o mucho frío o ecosistemas que se mueven, que están También, digamos, compite muy bien con las coníferas, pero claro, está en un ambiente en el que realmente las coníferas en principio tendrían ventaja. En todos los ambientes más extremos, parece como que las coníferas van a tener ventaja por el hecho de aguantar la hoja, pero compite muy bien con las ventajas, sobre todo en zonas inundadas. Las coníferas en general, las zonas inundadas, las llevan peor, mientras que en zonas donde permanece mucho el agua, el abedul tiene ventaja. Y luego también en estas zonas, pero aquí no parece que sea una zona especialmente inundada, luego aparece también en zonas muy protegidas. Yo creo que en estas zonas la abedul aparece sobre todo en zonas protegidas, probablemente de los vientos más fuertes, probablemente no encontraríamos abedules en zonas muy expuestas, sino que tiene que estar protegida probablemente por los pinos para poder aparecer.
lo que está claro es que no se puede pelear contra todo. Si ya eres una planta que te estás enfrentando al frío y a un periodo vegetativo muy corto, solo faltaría que te tuvieses que enfrentar a la sequedad. Entonces el abedul lo que necesita es sol y agua. Si no tienes sol y agua no puede competir, ¿vale? Cuando un hayedo o una vetal se degrada y no se degrada demasiado, es decir, es una alteración natural o lo que sea, lo que aparece sustituyendo a ese hayedo a vetal es un abedular, ¿vale? Se abre un hueco, entra el sol, hay humedad, entonces ahí aparece un abedular que crece muy rápidamente. Es un bosque secundario. Luego el haya y el abeto utilizan mejor la luz que el abedul, poco a poco lo irán cerrando y volverán a formar el bosque primario. Está cogiendo, ¿no? Sí. Por aquí Me encanta ese yo. ¿Esto qué es? Eso es lo que tenéis que decir. Pero ni a ganas de correr y agarrar una. Bueno, los hayedos encuentran su óptimo en donde estamos ahora, que es el montano y el altimontano, que es de donde venimos. ¿Vale? Entonces el piso térmico ideal es montano y altimontano. Y el hombrotipo es el húmedo y el hiperhúmedo. ¿Vale? Hombrotipos, pues bueno, Alicante es semiárido, Valencia es seco, subhúmedo, ¿vale? Y Galicia y la zona esta de Pirineo hablamos de hombrotipos húmedos, hiperhúmedos, ¿vale? Los arces, el Acer platanoides, por ejemplo, que es este, que es como el de la bandera de Canadá, ¿verdad? Porque los arces son plantas templadas. Y el Acer pseudoplatanus, ¿vale? Nos están marcando el hombrotipo húmedo, hiperhúmedo, ¿vale? Luego, si nos bajamos del húmedo al subhúmedo, aparece el Acer campestre, os suena, que tiene la hojita más pequeña. Luego el Acer opalus, que es más pequeña todavía, y luego el Acer mospesolanum, que está en el Mediterráneo, que es más pequeña todavía. Entonces los géneros, digamos que tienen una transición de especies para aprovechar al máximo las condiciones de humedad, ¿vale? Entonces eso lo hace el Acer y lo hacen otros géneros distintos. Otra planta que aparece en este hayedo, que es muy interesante, que son muchas de las que vemos más amarillas, es el olmo de montaña, ¿vale? Aquí vemos la hoja perfectamente. Sabemos que es una ulmácea porque tiene la base de la hoja es asimétrica, por un lado es como más redondeada y por el otro lado es más aguda. Eso es característico de la familia ulmácea. Y esto es el Ulmus glabra, ¿vale? Que es el olmo de montaña, que aquí está acompañando al hayedo y es un olmo muy bonito, ¿vale? Y bueno, bajando hemos visto, había muchas zonas cerca del río que estaba con sauces y abedules. El Salix era este, que es el Salix bicolor, ¿vale? Y luego aparecía el Betula alba y el Betula pendula cerca de la zona de los ríos, ¿vale? También otra especie que hemos visto es En las pedreras estaba el Rhamnus alpina, ¿vale? Este justamente igual no es el más bonito, pero lo he cogido porque era el que tenía frutitos, para demostrar que es el Rhamnus alpina y tal, que al principio pues lo habíamos confundido con el Salix. Realmente la hoja es parecida, los nervios son un poco más marcados, que ya nos está diciendo que es un Rhamnus, y sobre todo el porte y que está lejos de los arroyos ni ninguna fuente de humedad, y sobre todo el Rhamnus alpina sobre todo sale en pedreras. Es muy típico de en medio de una pedrera encontrar un arbusto y que sea un Rhamnus alpina. ¿Cuál es el nombre de esto? Rhamnus alpina. No lo había oído en la vida. Nombre común. Yo el nombre común no me lo sé. Igual no tiene. Yo no sé si tiene o no tiene. ¿Rhamnus alpina? Rhamnus alpina. ¿Eh? Sí, es verdad, otro que tenía. Exacto. Pudio. Pudio. Pudio, ¿ves? Pues por eso nadie le llama por el Los que nombre. viven en Pudea. Porque para llamarle Pudio, pues para eso le llama Rhamnus alpina y queda mucho más elegante. ¿Eh? Realmente no, porque debajo de las pedreras sí que hay humedad normalmente. O sea, debajo de las pedreras sí que hay humedad, pero sí que aguanta muy bien el tema de que las piedras se muevan y que le estén golpeando, le estén tumbando, le estén rompiendo, e incluso rebrota. O sea, puedes encontrarte ramas tumbadas que luego rebrotan un poco más abajo. ¿Qué tal? De hecho, en toda la zona de Asturias, por ejemplo, al final del verano, los osos no tienen otra cosa de comer que el Rhamnus alpina. Y entonces van todos los osos a las pedreras a destrozar todos los Rhamnus alpina. De hecho, que se ves al oso, ves al Rhamnus alpina, y el oso, la forma de coger los frutos, que están buenos los frutos, si alguna vez los veis, es tumbando así las ramas en plan oso y comérselo con hojas y todo ahí. Pues en plan, como te imaginas un oso comiendo tal, no es que vayan ahí.
comiéndose los frutos. Claro, ¿qué hacen? Un destrozo, pero en ese destrozo realmente, bueno, también están al final distribuyendo los frutos, están luego cuando cagan por ahí también están esparciendo, pero incluso en ese mismo destrozo, pues trozos de ramas, trozos de tal, al final están plantando ranura alpina por toda la pedrera. ¿Vale? Entonces, bueno, es una época en la que, realmente es la época en la que es más fácil casi censar o ver a los osos, porque es el momento en que salen del bosque, si no es mucho más difícil de ver, o por huellas o por rastros que tengas, y entonces es una época en la que es relativamente fácil verlos. De todas las empresas que van a ver osos, lo que hacen es, en la época en que están comiendo ranura alpina, pues ponerse enfrente de las pedreras con el telescopio para poder verlos. Los hayedos, acordaros que tenemos un hayedo en Castellón, ¿verdad? En el último periodo del Holoceno, por los últimos 10.000 años más o menos, han habido periodos más húmedos, más templados y periodos más secos. Entonces los hayedos han habido periodos en los que han entrado dentro de la península ibérica y han llegado a zonas como Castellón, ¿vale? Son los avances de lo que se denomina, el tipo de vegetación se denomina cuercofagetea, que no hemos hablado casi de fitosociología hoy, pero es la cuercofagetea que se mete dentro de la península ibérica. Por delante de los hayedos van los robles, roble pubescente, que es un poco más seco, aguanta un poco más las condiciones de sequedad que el haya, ¿vale? Entonces tuvimos una entrada muy fuerte de hayedos en unos periodos hace no mucho tiempo, y ahí pues seguramente llegarían hasta Castellón y se quedarían algunos individuos haciendo ese hayedo, que es el hayedo más meridional de toda Europa, de todo el continente europeo, ¿vale? En una de esas subidas y bajadas de la vegetación, porque la vegetación migra mucho, lo que pasa que en una escala de tiempo que no tiene nada que ver con la escala de tiempo humana, como es evidente, pues en alguna de esas migraciones algunos quercus pubescens, algunos robles pubescentes, se quedaron en las serranías ibéricas, ¿vale? En las montañas ibéricas. Y a partir de ahí empezaron a evolucionar de forma distinta y formaron lo que hoy conocemos como Quercus pyrenaica. El Quercus pyrenaica, que es el melojo, es un Quercus pubescens, pero que se ha adaptado al Mediterráneo generando un poco más de tomentosidad, ¿vale? Entonces es más resistente a condiciones secas. El Quercus pubescens es un señorito, necesita frescura, mientras que el Quercus pyrenaica se defiende bastante bien en el Mediterráneo. Entonces esas migraciones norte y sur hace que queden especies aisladas en determinados sitios y evolucionen de forma distinta. Bueno, las hayas, sabéis que son originarias de la zona del este de Europa, muy al este de Europa, y que realmente han invadido toda Europa, llegando hasta la península ibérica, hasta el occidente de Europa, desde hace relativamente poco. Y hace realmente 5.000 años, y se supone que es ayudada por el ser humano. Es decir, el hecho de que el ser humano en muchas zonas haya cortado el robledal, cultivado, luego hay una guerra, matan a todo el mundo, luego vuelve a salir del bosque, luego vuelven a arrasar con el bosque y tal, abre huecos que permite a los bosques migrar, estamos hablando de miles de años, y que se muevan desde el este de Europa para invadir todo el oeste de Europa e incluso entrar en la península ibérica. Eso se ha visto por los registros polínicos y también porque realmente toda la vegetación de cortejo florístico de los hayedos, realmente según vamos avanzando hacia el oeste, los hayedos se van empobreciendo. Es decir, el cortejo florístico de los hayedos, realmente donde está bien representado, pues es en la zona del este de Europa, y según vamos avanzando hacia el oeste, van perdiendo especies que todavía no han sido capaces de seguir el ritmo, digamos, de invasión que ha tenido el hayedo en esos 5.000 años. Es decir, hay especies más lentas que todavía no han sabido llegar a esta zona. Por lo tanto, los hayedos más pobres, digamos, que vamos a encontrar en Europa van a ser tanto los hayedos cantábricos, luego estarían los pirenaicos, luego, es decir, realmente estamos en los hayedos posiblemente de los más pobres, que realmente, bueno, significa más pobres, significa que no tienen el cortejo florístico del hayedo y que entonces, como no hay plantas que cojan ese nicho, pues a veces entran otras plantas ocupando nichos que, bueno, que están vacíos. Entonces a veces entran plantas pues originales de robledales, entran plantas todas las que son capaces de aguantar espacios umbrosos, todas las plantas umbrosas de otros bosques de la zona, pues se acaban metiendo dentro de los hayedos. ¿La incidencia de agrafiosis aquí? En este tipo de... Yo creo que son más en hormos ornamentales. No, en el Nilo, no, yo creo. No, en el Pumila no. También aquí, claro, tienen muchos más enemigos naturales, la plaga, el coleóptero, tiene un montón de picapíos. Está muy Ni siquiera aislado. se aguanta el frío El de esta aislamiento zona. sorprende porque hay zonas de unos nilos muy aisladas, están en una ribera pero no tienen unos nilos, a lo mejor conoces en muchos kilómetros, y llegó el escolítido, llegó la grafiosis y murieron. No, los colectivos se pueden mover mucho, pero yo supongo que en zonas igual más frías no son capaces de prosperar como en
Pero no le ataca, este no le ataca. O sea, en zonas donde hay de este y del otro, a este no le ataca. Sí, Una co- es específico de Una cosa, ya que estáis aquí ahora, aquí las hayas. ¿Qué utilidad tiene la haya? Aparte de la protección y la conservación. Industrias. Así, a ver, así más específico. ¿Y la madera para qué? para la chapa, Para chapa, papel, yo creo que estuvo alguna temporada, pero vamos, ahora está desplazado totalmente por eucalipto. para Pero de madera, ¿no? los muebles. La carpintería, yo creo que está bastante. Para hacer armarios. Está hecho con la Está bastante, esto se ve por ahí, mucha carpintería se ve. ¿Para qué más? Para sierra, para diferentes tipos de sierra y ya está. La yuco para forajeo, ¿no? La yuco. La yuco es interesante, es el fruto. La yuco hay una, es una de las cosas aquí a nivel de fauna silvestre, pero se nota mucho también el haya está en zonas muy buenas a nivel de clima y de suelo. Sí, En muchas zonas se ha pastado, se ha abierto y al final tienes zonas de pasto con hayas intercaladas. Entonces hay como de esas con hayas. Entonces el haya hay uno de los papeles que similares a otras de esas y el haya hay, yo creo que hay zonas en el norte donde hay montanera de cerdos, no había montanera de cerdos con ayuco. O sea, el ayuco tiene su función también nutritiva al liquidado, pero también la tiene como fruto. Esas hayas igual abren más y otra vez ¿y alguna más o no hay alguna aquí que se valora mucho y que tuvo bastante importancia? Leña. Leña. La leña sorprende a lo mejor porque es un árbol que crece mucho y dices, a lo mejor es blando, no da mucho calor y una leña buenísima. A mí me sorprendió una temporada que estuve viviendo en el Pirineo Navarro y una leña fantástica, hace muy buen carbón y eso a qué te lleva, que tuvo mucho aprovechamiento también para carbones. Pues para leñas y para carbones las dos cosas. Entonces, si cortas y se regenera, ¿cómo consigo que se regenere? ¿Cómo se regenera? ¿Cómo lo consigo? ¿Con qué tipo de corta o no? Interesacas. Interesaca y ya está. Pues interesaca porque tiene más de sombra. Eso igual tiene variedad, puede con diferentes tipos de cortas, puede ir entre saca porque es de sombra, pero también con la característica con cortas menores también consigue regenerarlo. Tiene bastante variedad. Y luego lo que tiene mucho con la leña, tiene muchas zonas, a lo mejor zonas con monte bajo, o sea, con rebrotes de cepa, que se corta, si no tardas mucho en cortarlo, rebrota de cepa, pues hay muchas masas en zonas más bajas que son de rebrote de cepa que se han utilizado para leña y para carbón. Y rebrotan tipo Quercusilex, o sea, el monte bajo del haya, la forma es como la del Quercusilex. Un poco diferente, pero aún sí que tiene varios. ¿Habéis visto la película Tasio? Es una película curiosa de ver y es por ejemplo el japonero en el País Vasco, vamos, un hombre que busca la vida con carbón, en el País Vasco haciendo carbón. Entonces, por ejemplo, a nivel de aprovechamiento es muy curioso porque para aprovechar aquí a lo mejor si vienes al abeto, lo que tuviera de aprovechamiento, el abeto lo utilizas más para... Hay la entrada de algún haya, por supuesto, ¿vale? Así como los hayedos y los robledales son muy frecuentes en todo el Pirineo, ¿vale? Y en la cornisa cantábrica, los abetales puros no son tan frecuentes, son bosques más difíciles de ver, están más fracturados, unos por aquí y otros por allá, ¿vale? El abeto aparece, biogeográficamente aparece en el sector pirenaico central, ¿vale? Y eso lo conecta mucho con los bosques de los Alpes, ¿vale? Por ejemplo, en picos de Europa, lo que es oro cantábrico y cántabro atlántico, ahí no hay abeto. En esas zonas no hay abeto, solo tenemos abeto en la zona del Pirineo central, ¿vale? Y lo conecta mucho con el mundo alpino, ¿vale? El abeto es una conífera que hace bosques primarios, densos y muy umbrosos, ¿vale? Y eso en parte es porque la semilla del abeto puede crecer a la sombra, que no es tan habitual en las semillas de coníferas, ¿vale? El abeto además nos aporta mucha información sobre el cambio climático, tanto cambios climáticos que ocurrieron en el pasado como cambio climático actual. ¿Qué abeto tenemos en la península ibérica? Aparte del Abies alba, este es el Abies alba, ¿cuál otro tenemos? El Abies pinsapo en Andalucía. ¿Cómo llegó un abeto a Andalucía? ¿Vale? En Marruecos, Abies marocana, ¿vale? En Italia tenemos el Abies nephrodensis y en Grecia tenemos otro. Tenemos un montón de especies de abies, todo alrededor del Mediterráneo. Evidentemente eso es porque durante una glaciación, que la nieve venía del polo norte, iba presionando los bosques, iba presionando la vegetación, la vegetación migraba hacia el sur y alrededor de todo el Mediterráneo, incluido la parte del Atlas marroquí, teníamos abetales de Abies alba. Cuando se retira y entramos en un periodo interglaciar más cálido, los abetales de Abies alba se migran hacia el norte, en Andalucía quedan unos pocos y se convierten en Abies pinsapo, en África, en Marruecos quedan otros pocos y se convierten en Abies marrocana.
y así se van quedando distintas poblaciones que van especiando y van adaptándose a las condiciones secas. ¿Vale? Por lo tanto, el Abies de alguna manera es el árbol de las glaciaciones, porque en el Mediterráneo nos aporta mucha información de cuándo se produjeron esas glaciaciones. Y actualmente, el cambio climático actual, están estudiando mucho los bosques de Abies, los bosques de abeto blanco. Hasta 1970 no habían encontrado ningún individuo de Abies alba por encima de 2000 metros. Todos los abetales estaban por debajo de 2000 metros, ¿vale? A partir de los últimos 30, 25, 30 años están empezando a ver los primeros abetos, y de hecho hoy hemos visto abetos en la zona de Pinus uncinata por arriba de ese límite de los 2000 metros. Es decir, estamos empezando a tener individuos que sobrepasan ese límite. Eso además está combinado con que muchos abetos de las zonas bajas mueren. Cuando hay un año que hay una ola de calor, por ejemplo en Francia hubo una ola de calor muy fuerte que en el 2013, y un montón de individuos de Abies alba que estaban en las zonas de valles, esas olas de calor no las soportan. Hace tanto calor que la hoja transpira demasiado, pierde humedad y el árbol no es capaz de compensar esa humedad, y entonces la hoja se marchita y el árbol muere. Entonces, claro, si tú combinas que están muriendo individuos en las zonas bajas con que están apareciendo individuos en las zonas altas, lo que está haciendo los bosques es moverse hacia arriba. Evidentemente, en un escenario de cambio climático con un aumento de temperaturas, los bosques se mueven, y en los abetos son uno de esos bosques que muestran mucho esa dinámica y se están estudiando. Las zonas de montaña son unas zonas muy buenas para estudiar el cambio climático. Por lo que hemos visto hoy, la vegetación está muy zonada, está zonificada, y entonces se pueden estudiar muy bien las variaciones. Entonces existen varios proyectos internacionales de estudio de la vegetación para acoplarlo al cambio climático. Uno de ellos es Gloria, que en Gloria tenemos Sierra Nevada, está Pirineos, está Alpes, que es Gloria, es Global Observation of Alpine Environment o una cosa así. Pero bueno, es un programa internacional de estudio de vegetación. Lo que hacen es poner todos los datos de vegetación y temperatura en una base de datos muy potentes, y a partir de ahí los científicos pueden hacer sus cálculos, ¿vale? El abeto, la zona ideal de los abetos es una putada, porque es el altimontano hiperhúmedo, es decir, es la misma zona que la del haya. Entonces el abeto está condenado a luchar contra el haya. A veces gana el abeto y forma abetales puros, a veces gana el haya y forma hayedos puros, y otras veces se van alternando dinámicamente o generan un ecotono y hay hayedo abetales. Esa es una de las cosas de los hayedos. Algunas plantas, por ejemplo, esta planta que es como un trébol, recuerda mucho a la agret de los naranjos. Esta es una oxalidácea, es igual que la agret, ¿vale? Y esta es el agret, es Oxalis pescaprae, y esta es Oxalis acetochea, que es una planta muy de sombra. Aparece tanto en abetales puros como en hayedos. Y si la masticáis, sabe a la agret de los naranjos, porque es de la misma familia. Vale, ir comiendo. El mismo género. Yo no me llamo agret, no. Este musgo de aquí es Hilocomio splendis, y también es un musgo muy característico de climas hiperhúmedos, y sale mucho en bosques de abetos, de pinos silvestres y de hayas, ¿vale? Hilocomio splendis. Luego, si miráis justo aquí detrás, tenemos un árbol con marcas de pito negro y de pico picapinos. Así os podéis aprender las marcas para cuando vais por un bosque. Muchas veces a los pájaros no los vamos a ver, salvo que vayas en primavera, en época en que están nidificando y protegiendo el territorio, y vayas con una grabadora y los vayas provocando para que te contesten o tal, pues son bichos difíciles de ver. Pero sí que es muy fácil ver las marcas que van dejando. Es decir, los agujeros que tenemos en la parte de abajo del tronco son agujeros de pito negro, y los que hay arriba en fila, que parecen así como los botones de una camisa, más o menos, o sea, que nos va poniendo como a distancias regulares en fila hacia arriba. Esos son los de pico picapinos. Esos serían marcas típicas de uno y de otro. La típica de pito negro sería probablemente de agujeros más grandes, pero bueno, son ya bastante grandes, ¿vale? Como para que se vea que es él. Y bueno, pues si estuviéramos en los hayedos o hayedoabetales de la zona de Navarra, ahí aparece sobre todo más el pico dorsiblanco, que desplaza al pico picapinos. Pico dorsiblanco solamente hay 2 poblaciones en toda España, en Irati y en Quinto Real. Y ese es otro tipo de marca distinta, que serían marcas horizontales en el tronco, así varias rayas paralelas a lo largo del tronco. Entonces, bueno, según las marcas que vas viendo, vas sabiendo
qué especies hay en unos bosques o en otros más fácilmente que si tienes que ir ahí a buscarlos para verlos. Dentro de un bosque en general ver aves pues tiene su complicación porque siempre van a estar al otro lado del tronco. Ellos te ven a ti pero no te dejan normalmente que les veas tú a ellos. ¿Y cómo era la especie que desplazaba? El pito dorsiblanco cuando aparece al pico picapinos no le deja vivir. De hecho, yo hice un censo de pico dorsiblanco en Quinto Real y no me funcionaban las grabaciones de pico dorsiblanco. Yo les ponía unas grabaciones que eran las únicas que había de pico dorsiblanco y estaban grabadas en Suecia. Claro, yo qué sé, el grito del pico dorsiblanco sueco, o sea, un pico dorsiblanco vikingo, gritándoles en Navarra a saber qué le diría, salían huyendo y yo no los veía. Y hasta que un día, porque me equivoqué, de hecho, le puse el pico picapinos y vamos, se tiró a matar el pico dorsiblanco. O sea, justamente el pico picapinos no lo puede soportar que dentro de su territorio haya un pico picapinos, entonces se vino a ver dónde narices estaba ese pico picapinos para zurrarle. Directamente. Entonces es mucho mejor sistema, si vais a hacer alguna vez pico dorsiblanco, pues vais con la grabadora con el picapinos en vez de con el dorsiblanco de sueciano. Es una grabación un poco mejor de uno de aquí. Que a veces pasan esas cosas. ¿Los agujeros los hacen para anidar dentro? No. Para conseguir insectos, en general para vacilar. ¿Ah, sí? Este tipo de agujeros son de marcaje de territorio y para vacilar a las hembras el macho y tal, son de vacilar. Y muchas veces hacen agujeros tipo nido, de hecho en este justo hay un agujero tipo nido, nunca nidificarían en un árbol muerto. O sea, siempre que hay un nido va a ser un árbol vivo. Si hay un agujero tipo nido es para demostrar que pueden hacer para demostrarle a la hembra que son capaces de hacer un circulito perfecto y un nido cojonudo. Un árbol en 5 minutos. El chalet podría ser así. Y se hacen ahí en un ratín, se hacen ahí un... Te hago uno aquí y otro aquí y otro aquí y se hacen ahí de repente una ristra de nidos súper chulos para vacilar. Cuando comen dejan mucha menos marca. De hecho, el pito negro come sobre todo hormigas. Entonces lo que hace los hormigueros de hormigas rojas y de tal es escarbar y irse comiendo las hormigas, o sea que hay muy poca marca. A veces ves algún nido de hormigas excavado, pero no hay mucha marca de quién ha sido. Y el picapinos en general come insectos debajo de la corteza. Generalmente ahí se ven a veces las picadas que golpean siempre en lateral, nunca pegan de frente cuando están comiendo. Entonces van como levantando corteza, a veces se ven esas marcas, pero son mucho menos visibles que las marcas así de vacile. Saber qué le diría el pico picapinos al dorsiblanco en la grabación. Para enfadarle también es verdad que, claro, los pájaros tienen idiomas también, igual que las personas. Es decir, cuando hay poblaciones aisladas, igual que genéticamente van diversificando, también el idioma que tienen, la forma de cantar y tal, diversifica y no tiene nada que ver una cosa con otra. Igual no lo reconocía o igual le estaba diciendo barbaridades. Vamos, digo yo que salían huyendo. O sea, que de hecho lo comprobé porque una vez estaba viendo a un pico dorsiblanco y la prueba, le puse la grabadora y salió despavorido. O sea, nada de defender el territorio, salió despavorido de su propio territorio. Ah, el dorsiblanco se fue. Con la grabación del dorsiblanco sueco. Ah, el dorsiblanco no, el picapino se fue. No, el dorsiblanco. Un dorsiblanco con la grabación. El dorsiblanco ibérico se fue con el sueco. Con la grabación de la prueba y salió despavorido. Vio que era sueco. Para hacer censos. Me han contado que los pájaros también tienen como, para cuando viene un depredador, hacen un cierto tipo de canto. Y entre ellos también, aunque sean diferentes especies. Ese es el reclamo, sí. Aunque sean diferentes especies, también lo pueden entender. De hecho, es muy fácil de entender. Cuando tú ves a un pájaro que hace... ¿Qué está diciendo? ¡Cuidado! ¡Chau! ¡Que viene alguien! ¡Hacer marcha, que viene alguien! Es como muy fácil de entender. Tremendo, no es un canto en sí, sino que es un grito así. Bueno, cuidado. Un grito que parece un grillo afónico. Una chicharra. Bueno, tenéis que hacerlo para dar comer. Hemos oído un ruido que era... ¿Cómo era? Ese. En un tocón. No sé. ¿Verdad? Igual era una música. ¿En sueco o en español?
Un gamusino. Gamusino de pequeñito. Bueno, Paolo, El impacto ambiental, aquí había una senda antigua, estrecha, parecíamos jabalís para poder entrar al mirador, pero como esto es una fuente de turismo, pues lo que han hecho es ampliar los senderos, hacer escaleritas, hacerlo más amplio, pero sigue habiendo un impacto, ¿vale? Lo que sí que tienen que hacer es que todo lo que puedan aprovechar de por aquí, que es lo que yo defiendo, es que lo puedan trasplantar a otros sitios si es posible. Tenemos aquí un campo de boj muy grande, toda esta extensión que va hacia el norte, aquí hay mucha humedad, por lo tanto el dominante pues es este tipo de vegetación que antiguamente lo utilizaban para marcar los senderos y linderos de las fincas. Toda la ganadería que llevaba el producto del trigo que se hacía abajo en el valle, les mandaban, hacían así, clac, clac, y iban hasta Panticosa sin más, ya sabían dónde ir, porque estaba todo protegido a ambos lados de boj, ¿vale? Y utilizaban este arbusto para poder diferenciar, delimitar unos senderos, que era muy fácil el crecimiento, y así la ganadería, sin tener que ir el señor, el dueño, le daban golpecitos ahí en el culo, ¡popa!, y se marchaba a su destino, ¿no? Y entonces esa era una forma de vida. Hoy en día, pues como eso ya no se utiliza, ni hay ganadería, pues cada boj lo vemos como... Ahí está, ¿no? ¿No hay ganadería? No hay. Muy poca, casi nada. Entonces, antiguamente utilizaban estos arbustos también para el Domingo de Ramos, poner las rosquillas colgando, no sé si eso sonará, y entonces se cortaban, por desgracia, la copa. ¿Por qué? Porque la forma de pino estaba justamente en la copa, y entonces hubo una degradación tan grande en España que dijeron, se prohíbe, porque está protegido ahora el boj, se prohíbe cortar el boj, igual que el acebo. Tenemos aquí este acebal, y antes, en Navidad, todo el mundo cortaba las copas, es que era más bonito, tenía aspecto de un pino. Entonces el acebo es más bonito, más brillante y tal, y entonces también se degeneró el tema este, y también lo tuvieron que determinar como protegido, para que la peña no, en invierno no se lleva todos los acebos a casa, es que luego lo tiramos. Ese será el problema, ¿no? ¿Vale? Vamos por aquí. Y curiosa puede ser. Curiosa, ¿no? Ha dicho experto. Bueno, pues aquí está el origen de la formación de los Pirineos, ¿vale? Estos tres tipos de roca son las que han hecho posible que se haya transformado la Tierra, ¿vale? Estas son las rocas metamórficas, que son muy duras. Estas son las sedimentarias y estas son las volcánicas, ¿vale? Toda la parte hacia allá, el balneario es todo volcánico. Sin embargo, aquello de ahí, si vosotros veis, los plegamientos que hay en la roca, ¿veis? Se llaman fajas. Lo que se ve que hay pinos entre la roca y la siguiente que está por debajo. Lo llamamos aquí fajas. Entonces se puede andar entre ellas. De hecho, la faja de las flores en Ordesa tiene ese cambio de erosión de la roca, y por eso podemos andar por esa zona, porque hay un cambio de formaciones de roca y hacen posible aquel fenómeno, ¿no? Veis que hay los plegamientos a la derecha, y ahí es justamente donde vienen los de las universidades de geología para ver y descubrir ahí in situ todo el origen. Los cambios de rocas están todas ahí mezcladas, cómo han cabalgado unas contra otras, y así es como se dirigió el Pirineo. Esta es la primera parte. A partir de aquí ya todo esto son montes, todos los que veis ahí son de 3.000 metros de altura. Toda esa zona ya está justo debajo de la olla del balneario, y todos estos picos en aquella dirección hacia Francia son todos de 3.000, 3.100, 3.200, porque en aquella dirección está el Valle de Ordesa y ahí está el Monte Perdido, que es el más alto, y al fondo más allá hacia Cataluña, que es donde está Laneto, Maladitas y todo los montes más altos del Pirineo, ¿vale? A través de estas tres
se formaron, pero claro, no es una piedra vulgar y corriente, es un fósil, no es una piedra cualquiera, es una almeja gigante y parece una piedra. Entonces todas estas secuelas están encontradas allí. Ahí está el Ligüén de Piedrafita y en ese lecho hemos encontrado fósiles marinos. Por lo tanto, todo esto está cubierto por el mar, pero antes estuvo cubierto por el hielo. Ahí está la estación de esquí de Panticosa. No han cortado todos los árboles para hacer la estación de esquí, pero sí gran parte de ese ascenso allí hacia la travesía la han talado los humanos. No ha sido un proceso natural de los rayos o un incendio, no. Ha habido talas y más talas para conseguir hacer la pista más ancha, más amplia, ¿no? Sin embargo, todo este bosque que tenemos aquí, que el dominante es el abedul, es súper bonito porque es de los pocos en Pirineos que hay con tanta masa forestal de esa misma especie. ¿Vale? Este bosque de abedules, ¿eh? Vamos a ir ahora por aquí dando una vuelta por todo este circuito y vamos a ver que esta parte que está más expuesta al este pues tiene un tipo de vegetación determinada y nos vamos a meter en el humedal y cambia completamente. Cambia el roble, ¿vale? Con encinas, está entremezclado. Nos vamos a meter justamente en el bosque y ya vais a ver, bueno, ya os explicará todas las especies que hay, que yo soy, vamos, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Vale? Contamos un momento algo de Sí, esto es un trilobite, se llama. La noticia la habéis encontrado. Se reunían los de San Luis de Gallego, Puello de Jata y Viescas para determinar que toda la ganadería que venía de la transhumancia tenían que pagar un impuesto para subir a los campos, a todas las praderas verdes que hay por arriba, en las pistas de esquí ahora, para que el ganado pasara todo el verano ahí. Y aquí es en el Puello donde se decidía. Pero en el año 1970 decidieron hacer la presa, la de Búbal, y entonces los tres pueblos se quedaron anegados de agua. El agua en invierno sube hasta el campo de fútbol la mitad. Aquellos coches de ahí está el borde del agua al lado, ¿vale? Las carpas casi van a comer la basura que dejan algunos en las bolsas al lado del coche. Entonces fijaos lo que sube el nivel del agua. Todo esto al quedarse anegado, al Puello, a Saqués y a Búbal les ofrecieron la posibilidad de poder vivir en la zona de Huesca en pueblos de colonización. Pues les daban una casa, un campito y unos animales, pero tenían que marchar. Claro, les habían roto su mejor forma de vida, que eran los campos que tenían fértiles en lo más llano. Y entonces es en el año 1970-74 que fue la presa, muchos se marcharon, pero claro, vino las estaciones de esquí y claro, hay muchos pueblos abandonados. Entonces la reconversión era que tenían que construir las casas que estaban abandonadas y entonces a los antiguos propietarios les ofrecieron la posibilidad de comprar esa casa. Su casa. Les dieron un dinero por marchar más la casa de colonización y cuando vieron que la gente no podía alojarse porque claro, estaba Sallent, pero veía todos estos pueblos y estaban abandonados la mayoría de las casas, todas derruidas, los tejados. Entonces decidieron que la reconversión les ofrecieron a los antiguos pobladores la casa, le dieron un dinero, o sea, cobrar igual, entonces pagaron 14.000 euros, pero esa casa, como se necesitaba que el turismo hubiera camas, lo que hicieron es vender esa casa unifamiliar, el terreno, le dieron un piso o dos en ese antiguo terreno y de una casa unifamiliar hicieron 44. Esas 44 casas, dos de ellas eran para el propietario, más lo que le daban por el suelo, y ahí es donde vino la especulación que hay hoy en día en el Pirineo a raíz de las estaciones de esquí. Una casa, pues eso, ¿vale? Aquí en el Puello de entre 170.000 euros a 250.000 euros. Una casa que es de 60-70 metros cuadrados. Se les va la pieza, ¿eh? Pues se meten chapapote por los pies, ¿no? Entonces, claro, todo esto se ha pasado de la olla, ¿eh? En los años entre el 65 y el 90, pues empezaron a hacerse casas. Esto era todo lleno de torres de la construcción. Ibas a hacer una foto y tenías que esconderte debajo de un tejado para ver si escaqueabas la grúa, ¿no? Y ese es el impacto que ha pegado, ¿no? ¿Cómo ha quedado la consecuencia? El valle ahora está semi abandonado,
todo esto es propiedad de la Confederación Hidrográfica. Aquí hubo también una riada muy grande y luego ya os explicará desde otro punto pues los sucesos de Viescas, ¿no? Que se puede ver a través de las confluencias que hay de todos los montes que van a parar al valle, que si no se limpian, si no se protege y si no se conserva, más tarde o más temprano pasará lo que pasó. Y luego, anda, cuando hay muertos, nos echamos la mano a la cabeza. Y esas son las consecuencias de, pues eso, de nuestra invasión. ¿Vale? Una cosa, ¿no? Que estamos en jornadas de biodiversidad. En la biodiversidad, muchos de esos pastos están declarados como, vamos, como hábitats de interés especial. En ese metro cuadrado vale 1 euro, esto mismo. La ganadería fuera, solo ese es el suelo para edificar. Ya no nos interesa la ganadería, solamente es a ver si amplían el entorno rural para hacerlo constructivo y ya está. Entonces, el que tiene un campo tiene una hacienda y ya tiene con eso suficiente que en el futuro, si construyen ese terreno suyo, ya tiene la vida solucionada, él y su familia. La ciudad la tiene muy complicada, la ciudad económica claro, muy complicada. Sin embargo, en toda la zona alta de Resa, en la zona siempre del Cañón de Añisco y del Cañón de Resa, sí que hay muchísimas vacas y a veces incluso bastante masificadas. No sé si son, probablemente no sean del pueblo, imagino que vendrán de fuera. Sí, sí. ¿No? Vendrá todo de fuera, Sí, no sí. serán de esta zona. Y puede ser del pueblo también. Pero no lo sé, ahí igual lo conoces tú más, sabes si son de aquí o no, o son de fuera, pero sí que en verano toda la zona de alta del parque de Resa tiene vacas e incluso en muchas zonas demasiadas vacas, porque se ve además que hay una degradación del pasto por sobrepastoreo clarísima. Ahí puede pasar eso, según la gestión que hagas como actividad. Y sobre cagada de vaca, pues claro, llega un momento en que está todo tan cagado que no está saliendo duro. Y los arroyos de agua, llega un momento en que agua limpia, llevan un agua apestosa de toda la caca de la vaca. Vale, aquí normalmente... Claro. Entonces, bueno, digamos, hay zonas, claro, normalmente es las zonas muy sobrepastoreadas y muy contaminadas incluso por este son las zonas donde hay agua. Porque el problema en toda esta zona, en toda la zona del parque, que es poco caliza, es el agua. Hay muy pocas fuentes, hay muy pocas zonas realmente donde haya agua adecuada para las vacas, entonces en esas zonas se montan cabañas de vacas brutales. Y claro, la vaca en un día desde el agua tal puede andar hasta una cierta distancia. Entonces, o hay otra fuente o tal, igual hay zonas donde no se pasta nada y otras zonas con un pastoreo brutal en las zonas cerca de las fuentes. Aquí hacen la vacada, entonces cogen todas las vacas y las traen ya desde Sabiñánigo o más lejos, pero están en camiones. Entonces las sueltan por toda la zona de Viescas, por todos los caminos, y sueltan, y muchas veces igual hay 400 vacas que están por toda la carretera. Y claro, estás con el coche y claro, viene el camión, tienes que esperar 1 hora y pico. O buscas un recurso de otro atajo para poder llegar al destino. Pero cuando pasan las vacas o los caballos son menos. Pero las vacas son la repera. ¿De dónde ha salido tanta ganadería aquí? Entonces todas tienen que pasar por aquí porque las distribuyen hacia la zona de Formigal, que tiene mucha extensión, y hacia la zona esta de Tendeñera, que ahí hay unos prados grandísimos, hacia la zona de Ordesa. El Valle de Tal, todo eso es todo pastizales, súper... Y además, no es una cosa que pase solo en este valle, sino que es algo que está pasando en todo el Pirineo. Porque yo he visto las vacadas estas, finales de agosto, volviendo desde Benasque, por ejemplo, por la carretera, pasa lo mismo. De repente te encuentras ahí 500 y 600 vacas, una fila de vacas que parece una manifestación, les falta la pancarta. Y están ahí, claro, bloqueando el tráfico, tiran ahí, se tiran más de un Es lo mismo. Sí, yo creo que tantas no son del valle. Que tantas no son del valle. Nosotros nos pilló a finales de agosto, además, a finales de agosto está bajando las vacas y están bajando pues, todo el tiempo que tienen bajadas. Con lo cual se montan unas así bastante potentes. Sí. Igual, en esta zona habías dicho antes que la hacen en septiembre, igual es bastante más... Es que también depende de este verano, por ejemplo, ha sido muy atípico. Hemos tenido mucho sol, el pantano ha estado hasta hace 1 mes y medio, el agua estaba rondando toda la zona de... Vamos, todos los chopos aquí estaban cubiertos. Y entonces dices, polín, pues... Pero cuando lo ves tan bajo,
también es porque hay 2 centrales hidroeléctricas y chupan agua. Y entonces también para el riego y más las centrales hacen que vacíe esto muy rápido, ¿vale? Luego está el pantano de Escarrilla, que está justo en la otra ladera de esta vertiente, y entonces es un retén, ¿no? Hay bastantes lagos que hacen de represas, porque si no aquí sube y nos cubre el pueblo, ¿vale? Todo eso que se ve, que a veces mucha gente me pregunta, oye, ¿qué hace en el bosque aquel tubo? ¿Sabéis qué es eso, no? Una central, ¿no? ¿Eh? Porque ese salto que hay ahí es justo lo que alimenta la central hidroeléctrica, pero si veis por ahí arriba, ¿vale? No sale el manantial allá. ¿Veis un tocho de hormigón que hay ahí a media ladera en el monte, debajo de las rocas? Pues todo eso es un canal que va perforado por las rocas y viene desde el balneario. Por ahí va bajando el agua, todo el caudal que retiene de los lagos superiores, pasa al lago del balneario y de ahí lo canalizan, y ahí es donde está el salto y es donde se genera en esta parte la central hidroeléctrica de todo este valle, ¿vale? Que bueno, es un recurso, pero yo si lo hubiesen pintado de verde, más o menos se chocaba algún pájaro. Pero en fin, vamos a dejarlo. Bueno, vamos para otro lado. El alimento para los animales. Limpiaban una zona de montaña y de ahí, si veían que por su fenómeno natural no había mucha vegetación y no estaba pues, muy rocoso, pues aun haciendo pilares ahí para mantener un poco más de sedimentos de tierra, lo que hacían era ampliar su espacio para el ganado. Pero como ya hemos dicho antes que esto se ha abandonado, pues aquí tenéis de enfrente este tipo de arbusto que pincha que flipas, pero antiguamente en mi pueblo, en mi zona, que no sé si estáis descubriendo dónde puede ser, resulta que teníamos que andar 8 kilómetros para encontrar esto. Y era muy importante para poder hacer el pan, por ejemplo. Si no había esto, teníamos muchos problemas para poder caldear bien el horno. Y esto era la materia principal con la cual se empezaba a hacer el horneo. Esta planta se llama la ulaga. Como ahora en los hornos no se hacen de leña como antiguamente, esto crece, pues ya veis, es como una planta más molesta que otra cosa, pero antiguamente no estaba, esto no existía. Por desgracia había que andar muy lejos porque se recolectaba tan cerca de casa, claro, para no andar. Pero cada vez, como había menos en los alrededores de los pueblos, tenían que alargar más la excursión para poder sacar esta reserva. Como antiguamente se hacía el pan en comunidad, no se encargaba solamente uno de buscar esto, se encargaban todas las familias. Se hacía un buen fardo y esto, en cuanto se seca, le prendes una púa y sale una llamarada del carajo, ¿vale? Y esto que tenemos aquí, este árbol que está solitario, fijaros qué envergadura tiene. Pues es lo mismo. Si apilamos y apiñamos toda la vegetación, pues salen deformes. Uno será el más fuerte, el que salga para arriba, y los demás, pues todos salen, pues eso, trastornados. Que es lo que les decía el otro día en el bosque de hayas que tenemos en Betato, que yo es lo que me quedo flipado, habiendo miles de ayuquitos que salen, varas de 5 o 6 metros, y están tan apiñadas que cuando nieva se doblan y se rompen. Y si hubiese un plan de recuperación de esos ayuquitos para plantarlos en otros sitios, sería un pasote. El bosque de hayas no es un bosque cualquiera, a mí me parece un bosque súper bonito e importante, ¿no? Como recurso para el fuego de casa, pero también para la industria o para ampliar una zona boscosa, ¿vale? Pues esta es la consecuencia. Si están aislados son más esbeltos, si están apiñados, pues bueno, pues es un desastre. Justamente aquí en este campo, aparte de sacar el cultivo, después, como ya traía la ganadería, esto estaba lleno de colmenas. Antiguamente las colmenas eran fijistas, quiere decir que están en un alza levantado, las dejan ahí y en octubre sacan la miel y no se pueden transportar porque no tienen la piquera cerrada para poder llevar la caja y transformarlas por ahí, ¿no? Estos estaban así. Yo hace ya 4 años así
los últimos panales que había, pues los saqué para poder así enseñar a la gente cómo era, ¿no? Un panal de miel. Yo creo que la caja que hay allá está toda deformada, o sea que no vamos a ir ni allí para verlo. Seguimos el camino por aquí. Como era muy aplicado, me lo dejó para poder explicar a la gente con qué crueldad se utiliza hoy en día este método, ¿no? Pues esta es la cruel historia de este espacio tan bonito. Hola, pues. Vamos para allá. Sí, ¿no? Vale, ya podemos seguir. Más impera y de hecho baja hasta el albergue y nos olisquea los cubos de la basura. ¿Vale? El siguiente es el zorro. Después el que habita es en menos cantidades el tejón. También nos han dicho, yo no lo he visto, que la nutria sube por aquí, por este río, hasta la confluencia de Panticosa y las ardillas, ¿vale? Aquí también está el corzo, pero no se ve tanto, ¿vale? Este es el hábitat de estas especies que conocemos a través del método de la estación de olor. Pero la desgracia es que no las vemos. Cuando yo tenía la perrita, pues resulta que ella me detectaba que allí en esa esquina había una ardilla. Yo no la disipaba, pero mi perra, cuando se quedaba de muestra, hacía parar a toda la gente detrás de mí y solo observaba a la perra, la mirada, mirábamos todos hacia arriba y pum, ahí estaba, uno o dos. Y los chavales en cuanto viene algo en movimiento ya flipaban, más que una foto. Por eso una imagen, bueno, te puede ayudar, pero ver a un animal vivo es la hostia, para mí. Acabo de decir una palabra que identifica de qué región soy. No sé yo, A ver. Se ve muy bien las bandas de vegetación, si fijáis en la zona de justo enfrente, ¿vale? Toda la parte del ayero, que sería toda la parte marrón, los robles en la parte de abajo y en la parte de arriba toda la parte de pino negro. Justo, si os fijáis, donde está la nieve. O sea que se ve ahí también el porqué. Están en unos sitios unos y en otros sitios otros. Vale, también se ve que según la topografía van avanzando más hacia abajo o más hacia arriba unas u otras. Y tal, se ve lo de arriba, ¿qué será? ¿Serán los abedules? Abedules con pino negro. No, en el pino negro se ve que le tapa de sustitución en los huecos y tal. Parece que está el abedul como tapando los huecos en los sitios donde, bueno, que tiene que tener suficiente agua y tal, pero en los sitios donde puede, pues hace ahí sus manchas, las manchas de abedul ahí entre los pinos. Allí en la ladera norte que vemos el hayedo consigue bajar un poco más, lo más oscuro son abetos, se ve claramente los puntos esos negros que son los abetos metidos en el hayedo. Metidos en medio del hayedo y nada, y el hayedo lo que hace es que en esta cara norte baja más y coge un poco más zona de robledal, ¿vale? Si conectamos un poco con lo que estuvimos viendo ayer, el Pinus uncinata, el pino negro y el abedul estarían en la parte del subalpino. Ayer estuvimos en el altimontano, que era hayedo y abetal, ¿vale? Y el sendero que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es un poquito más abajo. Ahora estamos a unos 1000 metros y vamos a ir bajando, que es el piso montano y submontano. En el piso montano y submontano, las dos especies que van a dominar es el roble pubescens y el Pinus silvestris. Entonces el roble pubescens va en las zonas más húmedas y más apropiadas, y por ahí también aparece compitiendo de manera muy fuerte el Pinus silvestris, ¿vale? Que van a ser las dos especies más... Y en las zonas más húmedas, si os fijáis, hay chopos, serían los que tienen así la forma larga, supongo que será el Populus tremula, pero hay que mirarlo para... Bueno, el compacto alargado, el Populus... Será el alba. Populus nigra. O el nigra aquí, vale. Variedad itálica, Populus nigra. Y los más rojizos y tal, el Populus tremula. La línea de color. Nos lo estábamos preguntando antes de si más que un cortafuegos parece, bueno, podría ser sido, pero más como alguna conducción, parece alguna... Un tendido eléctrico que ha quitado, una sí conducción. Tiene pinta de ser algo artificial, pero... Claro, como alguna herida y de forma secundaria ha salido el abedul tapando el hueco. Sería el ejemplo buenísimo de bosque secundario, es decir, hay un bosque primario alrededor
hacen una cañería o lo que sea, aparece un bosque secundario de abedules, porque esos son abedules, en esa franja alterada, ¿vale? Pues Este es el ejemplo de diapositiva de casa. Sí. ¿Tú para PowerPoint? Esa franja se pierde el suelo, te puedes quedar porque en mucho tiempo no puedes recuperar. Si consigues pausa de hacer actividad, mantienes el suelo y que se restaure el tiempo. Claro. El suelo al final siempre tiene que ser la prioridad. Es decir, cualquier gestión que se haga, siempre la prioridad tiene que ser mantener el suelo, porque el suelo, si lo pierdes, ya no lo vas a recuperar. Es decir, ya estamos hablando de miles de años, estamos hablando de otra escala de tiempo para recuperar el suelo. Con lo cual, si mantienes el suelo, la recuperación siempre va a ser mucho más rápida y puedes tener una gestión mucho más sostenible, pero si pierdes el suelo, pues ya lo has perdido para siempre. Aquí tenemos delante el aspecto de las series de degradación de los bosques, que era el aspecto de este valle en los años 50-60, que son formaciones de boj, formaciones arbustivas de boj. El boj ahora no tira la hoja, pero se oscurece y se prepara para el invierno también, y donde está el tendido eléctrico, pues ya ni siquiera hay boj, evidentemente se ha limpiado, y lo que tendremos pues ya son zonas más secas, con genistas y con otras plantas más seco. Entonces la primera etapa de sustitución son esas genistas, luego aparecen los boj, y luego de los boj, pues ahí poco a poco van entrando robles, van entrando pinus silvestris, y poco a poco se va recuperando el terreno, ¿vale? Como veis, la masa de forestal se ha recuperado mucho en los últimos 50-60 años y prácticamente no tenemos zonas de degradación, hay pocas zonas de degradación, ¿vale? Y antes de iros, echar un vistazo en el mirador, que tenéis justo debajo una pared de roca, y se ve ahí una de las plantas más características del Pirineo, que es la Saxifraga longifolia. ¿Vale? Tenéis unas rosetas que se ven bastante bien, ¿vale? Es una planta que aguanta varios años, va acumulando energía, y cuando ya tiene energía suficiente florece y muere, ¿vale? Entonces, bueno, es una de las plantas características para el signo de la elección, la podéis ver. ¿El mecanismo sería parecido a la cita? tampoco va tan Sí. rápido eso, ¿no? Buen viaje para abajo. Hay uno que va más que el otro. Hostia. Muchos kilómetros para conseguirlo. Los que habéis estado ahora en Marruecos, habéis estado por aquí, estáis algunos, ¿no? Los que han estado en Marruecos. En Marruecos había zonas en el Atlas donde corrían 40 kilómetros para conseguir leña. Muy rosa, pero es un poco lo que hace la demanda para cocinar la comida del día a día. Está aquí. Con un cedro haces un hospital. Con un cedro haces un hospital. Pero los campamentos de alquiler están hasta 5.000. Y ayer estuvo, bueno, los que estuviste, os enseñé lo que hacían para poder subir. Como la leña cuesta mucho transportarla, lo que hacen es, con las cagadas de los jacks, las secan. van recolectando, se queda el suelo súper limpio, y lo mojan con agua, lo hacen una galleta, las van apilando, se secan, y ese combustible van a utilizar cada 6 galletas, vale €1. Y tú necesitas 200 para estar 7 días. Y es una forma de vida autolimpiando el medio para poder subsistir. Y mira, chapó. Yo cuando les vi, la abuela de 60 años y la pequeñita que tenía 7, con un palo y un cesto aquí enorme, y seguían el camino, y sonriendo. ¿Eh? Y cuando veía los montones en el pueblo, fíjate, ahí no tienen leña, pero ¿cómo utilizan el ingenio, no? Vamos a dejar pasar. Hay tráfico aquí, no sé A nivel de climatología, en el Pirineo pasa una cosa que es... Vamos a hacer un dibujo. Esos negros son las semillas de boj. Ahora antes. Tenemos el Pirineo más alto, los que estáis en ese lado lo vais a ver al revés, ¿vale? Que es el Pirineo axial que dijimos. Luego tenemos las sierras interiores, que es Tendeñera, donde estuvimos, ¿vale? Luego tenemos zona de valle. Luego tenemos las sierras exteriores, que es Guara, que son más pequeñas ya, ¿vale? Y luego ya tenemos el Somontano, ¿vale? Y la zona de depresión del Ebro.
Entonces, ¿qué pasa? Que los vientos dominantes vienen de Francia, vienen del norte, vienen así, ¿vale? Entonces lo que hacen en las nubes es ascender, y en el Pirineo axial es donde más descargan la precipitación. En la ladera norte luego bajan aquí más secas, es el típico efecto Foehn. Entonces aquí tenemos mucha humedad, pero aquí el viento ya baja más seco. Aquí vuelve a subir, vuelve a descargar un poco, tenemos las laderas norte más húmedas y las laderas más secas, de tal manera que las nubes se van ordeñando. Cada sistema, sierra axial, sierras interiores y sierras exteriores, va habiendo un efecto Foehn, de tal manera que ya en la Sierra de Guara ya es mucho más seco el aire, y luego ya pasamos a la depresión del Ebro, que tiene un efecto Foehn bestial y es una zona muy seca, ¿vale? Y entonces, claro, la vegetación responde a eso. Aquí tenemos lo húmedo y lo hiperhúmedo con las hayas y los abetos, aquí empezamos a tener la zona de robledales, y aquí ya tenemos el clima mediterráneo a las puertas de los Pirineos, que viene apretando, y entonces en esta zona ya tendríamos zonas de robledales y pinares de Pinus silvestris, y aquí ya tendríamos quejigos y carrascas con Pinus nigra. También ahí las quejigos y las carrascas vuelven a cambiar la conífera que acompaña, que sería de Pinus nigra. Entonces el efecto Foehn es muy potente y va ordeñando las nubes y haciendo que a medida que te alejes y te acercas a la depresión del Ebro, cada vez el ambiente sea muchísimo más seco, ¿vale? Por los vientos dominantes. En el Ebro llega a haber algo de alepensis y luego desierto, vamos, hay zona casi desértica. Casi de badlands, de estas totalmente desiertas. De hecho, se ve muy bien, por ejemplo, en la provincia de Navarra, no sé si la tenéis más o menos así controlada, todo el norte de Navarra es zona súper húmeda, con layedos, con tal, y según vas bajando hacia el sur, el sur de Navarra es desierto, ¿vale? Totalmente, es una zona totalmente desértica, con lo cual tienes toda la transición en una sola provincia, desde la zona súper húmeda a la zona totalmente desértica. El coge del tren, pues... Con el coche de la zona y vas cambiando con muy poco terreno, realmente tienes toda la transición, tienes un transecto ahí para ver todo el... Incluso hay puertos, si das al Atlántico, es que te cambia todo, la vegetación, los cultivos, te cambia todo. Entonces pasa en el puerto y es otro paisaje. En Navarra se nota mucho la influencia del Atlántico. Claro, que dicen aquí que se quieren mover, que están aquí. Ah, pues venga, vamos. Luego hacemos otra parada, así está bien. Tanto para Sandra y Minerva. Ah, que Minerva está chunga, la vale. pancha. ¿De Pacharán? Del Pancharán. Como luego. Vamos a esperar que vienen. Mientras llega la gente, una pregunta así de examen, este de aquí que lo vimos ayer. El arce, pero ¿cuál? Hay que poner apellido ya. Ayer estuvo Hugo contando ahí está, con las hojas puestas ahí. Es que llegue justo cuando ya termina de explicar. Campestre. Venga, más opciones, más opciones. Los plátanos. Sí. Está el platanoides, ¿vale? Que era el que tenía las hojas más anchas. El pseudoplátanus, que las tenía un poco más pequeñas, ¿no? Que es esta. Y luego por el camino hemos visto el campestre. Que es el que las tiene así más pequeñitas todavía. ¿Vale? Ya se ve un poquito más, pues, de ambientes un poco más secos, un poco más térmicos. ¿Vale? No con hojas tan grandes. Luego por el camino hemos estado viendo mucho las hojas de... ¿Cuál? El trémulo. Exacto. No hay que moverla porque es el Populus tremula. Populus tremula. Tremula. Pues se está moviendo y pues se llama Populus tremula. Bueno, la sensación de que está siempre ahí como temblando, ¿no? El temblor. El peciolo bastante largo, ahí la hoja bastante redondita, entonces pues está ahí como temblando. Se veía mucho por el camino, sí que verá que había algún chopo de Populus nigra, que eran los más altos y de tal. No sé si ahí esos estarán plantados ahí a lo largo de la ribera o si no, ahí ya tal, pero vamos, estos no, estos sí que están como dentro del bosque y están integrados dentro del bosque en las zonas así más húmedas. Bueno, si empalmamos un poco con la visita de ayer, lo que comentamos, hoy estamos un poquito más bajos. Ayer la pradera donde aparcamos, el parking de la pradera, está a partir de 1200, 1300 y de ahí subimos hasta 2000, ¿vale? Por lo tanto, pues estuvimos en esos pisos altimontanos y subalpinos. Hoy estamos a 1000 metros, bajando 900 o por ahí, con lo cual hoy estamos en el piso montano y submontano. En el piso montano y submontano, el árbol dominante es el Quercus pubescens, ¿vale? Que es este de aquí, sobre sustrato calizo normalmente, sobre los flis, esos que comentamos, que son esos suelos en formas de tablas, ¿vale? Y entonces ahí aparecen los robledales, ¿vale? Los robledales son los bosques más comunes
del piso montano y submontano en todos los valles del Pirineo, ¿vale? Lo que les pasa a los robledales es que aparecen en zonas pobladas, en zonas donde ya están los pueblos. A 1300, 1400 hay poquitos pueblos, alguno cae, pero a partir de 1000 metros tenemos una gran cantidad de pueblos. Entonces los robledales están en zonas más antropizadas y por lo tanto están más pinarizados, por decirlo de alguna manera. Cuando se altera ese robledal de Quercus pubensis, puede aparecer un bosque secundario de Pinus silvestris, ahí lo veis, ¿vale? Si os venís a este lado se ven los Pinus silvestris, que claramente por la corteza con esos colores anaranjados, ¿vale? Y como ya dijimos, los bosques secundarios pueden ser, cuando sustituyen a los robles o sustituyen a las hayas, pueden ser, si la degradación es muy fuerte, de Pinus silvestris, porque es un ambiente xérico, y si la degradación es un poquito más suave, aparecen los abedulares, que los tenemos aquí también, con lo cual tenemos bosque secundario de abedular y bosque secundario de Pinus silvestris, ¿vale? Normalmente el abedul en aquellas zonas un poquito que conservan más humedad, y el Pinus silvestris en cualquier zona abierta, con sol, y aunque hayan condiciones xéricas, aparece el Pinus silvestris. De tal manera que en cada piso tenemos un planifólio y una conífera peleando, ¿verdad? En el más alto Pinus uncinata y abedul, ¿vale? Y Betula péndula, Betula alba. Ahí el Pinus uncinata gana claramente al Betula, al abedul, que aparece puntualmente. En el piso altimontano tenemos el haya y el abeto peleando, el planifolio, el haya, y el abeto, el abies alba, ¿verdad? Y en este piso submontano tenemos el Quercus pubensis, el roble, con el Pinus silvestris, ahí mano a mano a tope. En principio el roble, claro, como ocupa todas estas zonas donde han habido cultivos, han habido pastos y tal, en cuanto cortan y luego abandonan esos cultivos, el Pinus silvestris entra rápidamente en las zonas cultivadas y abandonadas, y aparecen pinares naturales de Pinus silvestris, que si estamos en un hombrotipo como este, que es húmedo, y nos lo está indicando ese arce, pues entonces esa pinada de Pinus silvestris tendrá un carácter claramente de transición hacia un robledal, ¿vale? Pensar que tanto el pino silvestre, bueno, casi todos los pinos, como el abedul, son plantas heliófilas. Es decir, para germinar necesitan luz, necesitan estar al sol realmente. Es decir, que cuando germinaron estos pinos o estos abedules, aquí daba el sol en el suelo. Ahora mismo lo tiene mucho más difícil una semilla de pino o una semilla de abedul para volver a germinar. Es decir, que estos pinos cuando germinaron, eso estaba mucho más pelado, estos abedules, y ahora hay mucha más vegetación, los pinos ya lo tienen mucho más difícil, realmente ahora es más fácil que entren ya plantas los robles, estiófilas, que necesitan, ya pueden germinar en sombra y sustituir a la vegetación heliófila. La formación esta como de bosques, de bog, es una formación antrópica, y es cuando eliminamos el bosque primario, que son los robles, luego entra el bosque secundario, que son el Pinus silvestris, pero también lo aprovechamos, y entonces lo que va creciendo al final es el sotobosque. El sotobosque del robledal es bog. De hecho, la asociación fitosociológica es Buxo quercetum pubescentis, lo que hay debajo es bog. Entonces, claro, a medida que eliminan los robles, el bog va creciendo, entran los pinos, pero también nos llevamos la madera de pino porque es interesante, y el bog sigue creciendo, y al final tenemos un bojar, que es un bosque de un arbusto, con lo cual es algo bastante extraño, que es debido a que se ha aprovechado tanto los árboles que al final el arbusto es el que domina, ¿vale? Pero evidentemente no podemos tener una formación arbustiva en un ecosistema tan húmedo como este. Lo normal es que haya un bosque. Si hay un arbusto tan alto es porque siempre se aprovecha el árbol, tanto el roble para leña como el Pinus silvestris para otras utilidades, ¿vale? Aquí en los Pirineos, entonces, cuando estamos en ese piso montano y submontano, en las zonas, si es húmedo o subhúmedo o húmedo, tenemos robledales, pero en cuanto nos vamos ya de las sierras interiores, estamos hacia las sierras exteriores, hacia lo que es Huara y demás, pues entonces en las laderas nortes aparecen robledales, y en las laderas sur, que son más secas, aparecen pinares de Pinus silvestris. Y hay pinares de Pinus silvestris que son primarios, que es una asociación con el erizón, que es la Equinospartum horridi pinetum silvestris, ¿vale? Que son formaciones de Pinus silvestris, ¿vale? El robledal de Quercus pubescente es como hace una transición entre el templado, las hayas y lo mediterráneo, que son los quejigos y las carrascas. En ese espacio intermedio entre el clima templado y el clima mediterráneo se establece un clima que ni es templado ni es mediterráneo, es el clima submediterráneo, y esa es la zona predilecta de los robledales. Entonces los robledales pueden hacer una franja más o menos ancha o delgada, dependiendo de las condiciones geomorfológicas, de transición entre carrascas y quejigos y hayas y abetos.
esa transición entre Mediterráneo y templado es la zona del Quercus pubensis. Que es lo que se llama el submediterráneo. Submediterráneo. Que también el bog sería indicador del submediterráneo, es decir, todas estas plantas que estamos viendo ahora, justamente es tanto el bog como el Quercus pubescens serían indicadores de submediterráneo, que serían zonas húmedas, pero que pueden tener sequía en verano. Igual no todos los veranos tienen sequía, pero pueden tener sequías bastante fuertes ya en verano. Con lo cual ya tiene una influencia también mediterránea, pueden entrar plantas mediterráneas, hemos visto el Cornus sanguinea, por ejemplo, viniendo, me han cogido hojitas, no sé si habéis cogido alguna hojita, ¿vale? que es así muy peculiar, ya entran, bueno, pues se ven así plantas que también forman parte del sotobosque en zonas mediterráneas. Cuando el roble entra en competencia con el haya, en algunas ocasiones en las laderas el roble compite directamente con el haya, se protege en las zonas más secas, ¿vale? En los espolones, zonas que no hay suelo, ahí se protege el roble porque está compitiendo contra el haya. Sin embargo, cuando el roble baja hacia el Mediterráneo y tiene que competir contra el quejigo o la carrasca, se protegen las zonas más húmedas. ¿Sabes? Cada vez, dependiendo de quién sea su competente, busca un sitio u otro, ¿vale? Cuando estos robledales se aproximan mucho a los quejigares mediterráneos, que son de la Violo Quercetum fagineae, que eso lo hemos visto en clase, ¿vale? Pues forman bosques mixtos entre robledales y quejigares. Y en esos bosques mixtos entre robledales y quejigares, pues aparecen formas intermedias de Quercus, como el Quercus cerroides, Quercus subpirenaica y un montón de formaciones de bosques intermedias entre el submediterráneo y el templado. ¿Y cómo sabemos si son más templados o más mediterráneos? Por la composición florística. Estudiamos las flores que hay, por ejemplo, un robledal de aquí tiene un 15% de especies mediterráneas. Un 15%. Si hacemos ese mismo inventario, lo hacemos por ejemplo en Monrepós, en un robledal de Monrepós, ya encontramos un 35% de especies mediterráneas. Y si lo hacemos en Guara, ya un 50-60% de las especies son mediterráneas. Es decir, que las especies acompañantes van también adaptándose y van formando toda una transición entre los robles pubescentes y los quejigares de Quercus faginea, de la Violo Quercetum faginea, ¿vale? Y esa es un poco la transición. Una cosa y una curiosidad, así como posible utilidad del boj para el hombre como producto. O sea, aparte de conservar suelo como producto, ¿suena alguno? De las cucharas. Cucharas de madera, todo. En cuanto a madera es que tiene un grano muy fino y para todo lo que es tornería es muy buena. Entonces las cucharas, figuras de ajedrez, para pequeños mangos, ahí muy puntual ahí. Ahí entran también otras más duras, pero para torneos es muy bueno. Otro uso curioso que había también en algunas zonas se utiliza mucho para vara para las judías. Se utilizaba como vara para las judías, aguanta muy bien, aguanta mucho tiempo. Más como es dura, le sacas bien la punta, se clava bien en el terreno y te aguanta durante años, la quitas al acabar para que crezcan las judías, para coger luego las judías se utilizaba mucho, era muy común. En zonas así muy umbrías, si os fijáis, los bogs están haciendo varas muy largas, o sea que realmente... Eran largas, rectas y aguantaba mucho tiempo. En otras zonas no. Sí, tiene diferente comportamiento, pero... Y otro más que hay, otro curioso que en algunas zonas se ha cosechado bastante, no se lo he visto alguna vez, pero por ejemplo se utilizaba bastante para acompañar en la venta de flores. O sea, a veces en los ramos de flores aparecen ramillas de boj que te venden un acompañamiento con las flores. Y hay zonas donde se recogía y se cosechaba. Pero, Carlos, habías comentado antes que estaba protegido. ¿Protegido? No, bueno, dependerá de zonas. Aquí está protegido, ¿no? En esta zona. En otras zonas, lo que pasa, si cortas ahora está el tema de que haya aprovechamiento o no, de que te concedan aprovechamiento o no. Dependerá de zonas el que esté protegido o no. Pero por ejemplo con judías ya no se utiliza nada. Tornería tampoco, o sea, no hay aprovechamiento como tal. Flores, yo sé en algún sitio que cortaban. Vi a uno recogiendo varas para la huerta. Para la huerta, se sigue usando, por lo menos a escala local. A escala local puede ser, pero vamos, cada vez menos. En los sitios donde se ha utilizado, la verdad es que ha muy buen resultado. Y la verdad es que en un sitio de estos, un aprovechamiento de varas en algún sitio no es relevante. Entonces depende de los casos. Como antes, por ejemplo, comentabas el caso de las aliagas para los hornos, que eso ya lo que te estaba diciendo son muy rápidas, pero también es que falta leña. Y lo que se utiliza también muchas veces los hules, algunas veces las genistas, por ejemplo, para cerramientos, para que no entren animales o para que no salgan los tuyos. El hules en algunos sitios para cama del ganado, es empleado como base de la cama del ganado en los establos, para luego hacer el estiércol también se empleaban. Y luego comentaban, en muchas zonas había que recorrer muchos... Vemos todas las especies que hemos ido hablando, ¿vale? Se ve perfectamente el abeto ahí en mitad de la ladera, lo veis más oscuro, ¿vale? Alrededor del abeto se ven algunos Pinus silvestris que son más claritos y esto es una incursión del hayedo hacia abajo. Como es una vaguada, es cóncavo,
tiene más humedad y boom, el hayedo se mete hacia abajo, hacia la zona de robles, ¿vale? Entonces se van viendo casi todas las especies. Aquí a la izquierda, por ejemplo, que es un poco al revés, un poco más convexo, pues suben un poquito más los robles y es otro verde distinto, ¿vale? Ahí las crestas. Hola, soy David Rodríguez. Pues- Y... ¿Qué? Que grites. No, que si nos van a escuchar todos. Aquí podemos ver una planta que se llama Saxifraga longifolia, muy típica del Pirineo. Se pone en las rocas y solo florece una vez en la vida, hacia los 20 años o más. Es muy importante esta planta porque fija la roca. Mira, sin la planta se caería toda la roca. Y solo florece una vez en la vida, como yo. No puedo seguir hasta que no esté todo. Vamos. Que no podemos seguir por vuestra culpa. Me están llamando. Hemos descubierto que es de un zorro porque esto no es de la hembra del zorro. ¿Y por qué sabes tú que es el macho? Porque eso marca el territorio, ¿no? Marca el territorio. Y si no es el macho y lo fuera de la hembra, ¿qué pasaría? Si la hembra hubiese dejado esta caca aquí, ¿Habría una de macho cerca? ¿qué pasaría? Esta identifica encima de la piedra que aquí marca su territorio, pero la hembra aquí nunca cagará. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene que marcar territorio. No pueden haber dos machos por ahí. Es que la hembra es todo lo contrario. Tiene que ser, como has dicho, discreta. Ella, su meada y su cagada, donde lo echa la esconde, la tapa. Porque sabe que tiene cachorros. Y la hembra tiene que proteger a las crías. Por eso siempre cuando hagan algo, nunca dejan por el medio de los caminos. Por eso podemos saber a través de la cagada, cuando está encima de la piedra, desde luego que está marcando un territorio. Cuando viene otro dice, cuidadín, aquí no puedes pasar. ¿Lo ves? Y lo hace encima de la piedra. Y de hecho está comiendo todo bayas, porque aquí se ven las semillas. Mira, es una forma también de conocer el campo y qué animales están ahí. Y cómo nos dejan todas sus formas de rastreo. Vamos, hacia ahí. Ya estamos en el sendero tan estrecho como en el que hemos visto ahora. Aquí era intransitable, esto no se conocía. En 1860 es el dato que tienen de los primeros caminos que llegaban hasta la otra parte de la frontera, pero no sabían lo que había más allá. Entonces esta cantera fue el motivo por el cual toda la piedra para hacer la carretera, mucho antes de la Guerra Civil Española, que es donde mandaban a toda la peña, a los presos, tenían que venir a la cantera y les desplazaban a toda la zona esta de la carretera, que había que abrir el barranco el de Santa Elena, después tenían que llegar al estrecho de Ububal y todo eso había que romper la piedra para hacer la carretera y hacerla ancha. Y entonces es cuando descubrieron este poblado, bueno, asentamientos celtíberos que hay ahí, ahora lo vais a ver. Cada franja de piedras marcaban una planta, una especie arbórea. Entonces ahora vais a ver las diferentes especies que se marca en círculo. Pero estaba más evidente ese dolmen que apareció ahí. Entonces aquí, pues como es una planicie bastante amplia, deben de hacer aquí sus oraciones o sus historias, ¿no? Pues ahora nos acercamos ahí mientras ellos van a por el coche y después salimos a la curva. Y ya. Y de ahí si queréis. Anda que no molaría así esa. Y de lujo, pues así cada coche se puede organizar y hacer lo que quiera, comer aquí o comer de camino o lo que sea, ¿vale? Muchas gracias a Antonio por habernos acompañado, todo lo que hemos aprendido de él. Cuando queráis, no hace falta que vengáis en grupo,
Ahora sí, venís mejor. Tenéis el espacio, ya sabéis el horario que se tarda en venir hasta aquí. Y dependiendo de la climatología, sí que tenéis que venir más protegidos, ¿eh? Para poder disfrutar de la misma manera. Pero nada más es adaptarse. Pues nada. No es frío, fresco. Encantado de haberos conocido y que yo seguiré por aquí. Finalmente, ¿de dónde eras? ¿No me lo has descubierto? País Vasco, ¿no? Vasco, ¿no? Yo soy de Burgos. Lo que pasa es acertado. que vivo cerquita del País Vasco, cerca de Vitoria, y entonces muchas de las palabras, aunque hablan el castellano en Vitoria más que el vasco, muchas de las palabras, la palabra hostia, según cómo se baila esa palabra, según cómo se hace el cántico de ella, que descubre si eres vasco. Está bueno esto, pues. Tú puedes decir hostia y si dices hostia, ya está bailando. Oye, por la hostia. Hostia. Ahí los pillas. Levántame la piedra. Bueno, pues nada. Recuerden que yo esto, os mandaré un correo para intercambiar algunas fotos y luego el certificado de asistencia, ¿vale? Os lo mandaré por correo y luego el papel pues lo dejaremos en el despacho de Alfonso para que podáis recogerlo. Los de Gandía en mi despacho y los que no son de Gandía, los de Valencia, en el despacho de Alfonso. ¿Vale? Espero que el mensaje Yo no he firmado. haya calado.